Capítulo 112. Alien décimo, Tintion. Crossover al otro lado de la grieta dimensional, los dos Ben y Ruby se encontraron en Bellwoods. Tras frotarse un poco los ojos para asegurarse de no estar viendo cosas, Ben lo confirmó. Era Bellwoods. Nada parecía extraño al principio. Ninguna nave de guerra alienígena sobrevolando, ninguna devastación que presagiara una gran catástrofe, nada. Eso fue hasta que, mientras el grupo caminaba por la calle y doblaba una esquina, Ben supo al instante que era el cambio. Estaban junto a uno de los 22 Mr. Smoothies que había en Bellwoods y, aunque había una tienda allí, era lo más alejado de Mr. Smoothies. Era un señor Giro. Benjeance miró a su alrededor, tomando nota de cuántos anuncios había y cuán diferentes eran las marcas. Sí. Definitivamente en una dimensión alternativa, asintió el solitario Ben. Bienvenidos al universo 23, un mundo que es, digamos, un poco diferente al de ustedes. Las personalidades aquí son, bastante diferentes a las que están acostumbrados, explicó Paradox. ¿Drástico como, no sé, Weiss es pobre y sureña o drástico como que Ben es un completo imbécil? Preguntó Ruby. Oye, dijo Ben. Ben era un imbécil, en realidad, dijo Paradox. hola. Ben frunció el ceño. Pasó por un cambio de paradigma, digamos. El Ben de este universo creía que todos los extraterrestres, sin excepción, eran malvados. Cuando recibió el Omnitrix, lo usó para luchar contra todos los extraterrestres que llegaron a la Tierra. Claro, alguien apareció y le explicó por qué eso no funcionaría, continuó Paradox. Es su Max, ¿verdad? Adivinó Ruby. No. Esa es una de las mayores divergencias del universo 23. Max Tennyson falleció antes de que el Omnitrix de este universo llegara hasta aquí. Tampoco tiene el abuelo Max, dijo Ben, un poco entristecido. Ruby le puso una mano en el hombro. Como Max no había estado ahí para él, su ego y su mal genio lo consumieron. Nunca vio el mundo ni aprendió las lecciones más importantes que nuestro Ben necesitaba saber, continuó Paradox, y, sin duda, no pudo evitar hacerse famoso. Benjeance se fijó en una valla publicitaria gigante. Atención, matones, Ben 23 está por todas partes. La valla mostraba la imagen de un Ben recién convertido en adolescente. Tenía el mismo aspecto que cuando tenía 14 o 15 años, pero tenía ojos azules en lugar de verdes y el pelo más estilizado, con un flequillo que casi le cubría los ojos. Llevaba un gorro que parecía la cabeza de un Splitson y una sudadera con capucha que parecía el pelaje de un Gymnopithecus. ¿Estamos reclutando a alguien que solo busca la fama? Se burló Venganza. ¿De qué nos sirve? Si este fuera un momento anterior en su cronología personal, nunca lo habría considerado, admitió Paradox. Vaya. Eso es especialmente mordaz porque, bueno, eres tú quien lo dice, murmuró Ben. Sin embargo, estamos en un momento en el que este Benjamín, o 23º, supongo, para simplificar, aunque no diría que ha perdido la fama por completo, está más cerca de ser un verdadero héroe que antes. ¿Cómo decirlo? Imaginen a Ben tal como es ahora, pero firmó un acuerdo con la SDC como una especie de mascota famosa, pero no es un títere corporativo. Ajá, en otras palabras, este es un Ben adolescente que actúa como si todavía tuviera 10 años, resopló Benjeance. Supongo que esa es una forma de decirlo, dijo el caminante del tiempo sin poder discutirlo. Está bien, conocemos los detalles sobre él, pero confío en que sea tan capaz como cualquier otro Ben, dijo Ruby, siempre optimista. Bueno, tienes razón, pero quizá debería dejar de contarte y mostrarte, dijo Paradox, abriendo su reloj de bolsillo. Veamos, un coche doblará esa esquina en 3, 2, 1, justo a tiempo, un coche pasó a toda velocidad por la calle y derrapó al girar a la derecha. Lo primero que notaron los tres fue que el coche era del Reino Unido, concretamente un Volkswagen Polo. Ben y Ruby solo vieron brevemente al conductor, entre otros 3 pasajeros, pero Ben reconocía esa cara en cualquier lugar. Incluso con ese horrible traje de tweed y sin maquillaje. Es Fistrick. Gritó Ben mientras veía pasar el auto a toda velocidad. Buen ojo, Benjamín. Dijo Paradox, entregándole un chicle. Ese sí es Fistrick. ¿Por qué es tan caballeroso? Gritó Ruby. Diferencias dimensionales. Dijo Paradox, antes de saludar y teletransportarse. Cada maldita vez, gimió Ben. Uno se acostumbra, dijo Benjeance. Jaja. Bien, caballeros. Nos quitamos a la policía de encima con esa maniobra tan molesta, y Tennyson no está a la vista. Esta será una buena escapada. Exclamó el notablemente británico Fistrick.
Es hora de asustarlo un poco, dijo Ben, llamando a un extraterrestre. Al parecer, el día estuvo lleno de sorpresas, ya que otra nueva figura alienígena apareció en el reloj. Bueno, nada arriesgado, dijo Ben mientras apretaba el Omnitrix. El cuerpo de Ben quedó rápidamente cubierto por una especie de metal alienígena, cada pieza del material adhiriéndose en cubos. El metal se fusionó y comenzó a moldearse en una forma casi humanoide con hombros grandes y puntiagudos, y manos y pies con forma de garra. El metal brillaba con una paleta de colores principalmente amarillo y negro, siendo el único otro color plateado. El plateado provenía de la nueva cabeza de Ben, que era como acero puro, y flotaba sobre donde estaría su cuello. Bueno, ¿qué puede hacer este tipo?, murmuró Ben para sí mismo mientras observaba la forma alienígena que ahora tenía. Instintivamente, extendió las manos hacia el coche de huida de Fistrick y logró detenerlo. El coche en sí no se movía, aunque las ruedas seguían girando. ¿Qué demonios?, empezó Fistrick. Espera, Dios mío, jadeó Ruby. Tienes polaridad. Como Pirra. Vengeance pareció triste cuando se mencionó a Pirra. Mierda. ¿En serio?, preguntó Ben con una voz metálica y resonante. ¿Sí? Oh, eso es demasiado poderoso. Ben levantó el coche en el aire y tarareó para sí mismo. Bueno, esto es muy divertido, admitió Ben, mientras inclinaba el coche. Vengeance se mordió la lengua para decir algo mordaz, pero, era agradable ver que Ruby disfrutaba del espectáculo. ¿Cómo demonios? Te dejamos hecho polvo. ¿Cómo estás aquí?, gritó Fistrick al mirar por la ventana y ver a Ben. Podría decírtelo, pero es más divertido mantenerte adivinando. Ah, da igual. Disparen a discreción, gritó el sofisticado Fistrick, mientras sus hombres desenfundaban sus armas. Empezaron a disparar contra Ben y Ruby, pero Vengeance se sumó rápidamente a la refriega. Shockrock se adelantó a las explosiones y las absorbió rápidamente. Ben notó algo diferente. Este Shockrock era más alto y tenía cuernos más grandes en el casco. ¿Tu Shockrock es de mayor rango?, preguntó Ben. Sí. Tuve que absorber mucha energía para potenciarlo, dijo Vengeance. ¿Qué potenciador?, preguntó Ben, mientras Vengeance juntó las manos y formó un disco enorme. Lo lanzó contra el coche, partiéndolo en dos. Dos Bens, gritó Fistrick. Jefe, podría ser beneficioso para nosotros simplemente huir a pie, sugirió cortésmente uno de sus matones. Claro que sí, Corvo. Ningún imbécil querría pelearse con dos Ben Tennyson, dijo Fistrick, saliendo del coche a rastras y armándose. Vengeance clavó su mano en el suelo, mientras picos de electricidad pura salían disparados desde el suelo, cortando una vía de escape para los criminales que huían. Por otro lado, dijo Fistrick, guiando a sus hombres hacia el otro lado. Venganza estaba a punto de lanzar otra oleada de púas, pero se detuvo al ver una neblina fría cubrir la zona. El suelo se congeló, haciendo que los villanos que huían perdieran el equilibrio. ¿No creías que me habías perdido?, dijo una voz ronca. El trío se giró y vio una gran criatura parecida a un lagarto, de piel color aguamarina, ojos azules y un brillante traje azul y negro. Acompañando a este nuevo alienígena reptil, un enjambre de drones con cámara volaba en formación, grabando cada momento de la lucha que se avecinaba. Damas y caballeros, gritó un locutor desde los altavoces de los drones, nuestro héroe, Ben 23, acaba de convertirse en Freezelizard. 3, reflexionó Fistrick. Bueno, quizás estoy loco por enfrentarme a todos ustedes. El arma de Fistrick se convirtió de repente en un lanzallamas al terminar la frase. ¿3 de qué?, preguntó Ben 23 mientras Fistrick desataba una corriente de llamas. 23 saltó para esquivar la primera oleada. Cuando Fistrick ajustó su puntería, Lagarto Congelador expulsó otra ráfaga de aire frío que chocó con las llamas. El fuego y el hielo chocaron un instante antes de neutralizarse. Después, 23 finalmente vio a los otros dos Bens mientras se dirigían a la pelea. Bueno, más aún al Ben principal. Oye, ¿por qué eres el señor Imán? Sabes que tengo los derechos de autor de eso, gritó 23. Señor Imán, repitió Ben. Y yo que pensaba que Kirby tenía nombres mediocres. Cuéntamelo, dijo Ruby, mientras uno de los matones de Fistrick la atacaba. Ruby activó su semblanza y decidió ser más pasiva. Empezó a acelerar su cuerpo y dejó que el puño le atravesara el estómago. El matón parecía horrorizado, mientras Ruby lo miraba con la mirada perdida. ¡Ay!, exclamó ella, mientras el hombre retiraba el puño. Ruby sacó su Crescent Rose y lo apuntó. ¿Cómo, por todos los demonios?
Gritó el matón antes de recibir un disparo de baja potencia de polvo relámpago. Fue como recibir un taser. Ah, ¿no vas a transmitir tu glorioso derribó? ¿Y qué hay de tus espectadores? Se burló Fistrick. ¿No hago streams? Preguntó Ruby, un poco insegura, apuntando a Fistrick con el arma. Supongo que eres un serpentino, dijo Ben, mientras le lanzaba una tapa de alcantarilla a Fistrick. Qué raro. Espero que mi base de fans sea normal, se estremeció Ruby. Tan normal como te lo esperas. Oye, espera un momento. En realidad, no, espera, hablamos después. Dijo 23, aprovechando la oportunidad para intentar congelar a Fistrick mientras estaba distraído. Fistrick quedó congelado de repente en un bloque de hielo. El villano, ahora más caballeroso, cayó al suelo, con la cabeza, afortunadamente, aún expuesta. Dios mío, qué frío hace. Se estremeció Fistrick. Y otra victoria para Ben 23. 23 sonrió con suficiencia. Y así, sin más, nuestro héroe ha puesto a Fistrick en hielo. Declaró el locutor desde los altavoces. Ni siquiera llamaría juegos de palabras, dijo Ruby con expresión inexpresiva. Vengeance volvió a su forma humana, al igual que Ben. Ben 23 lo miró y sonrió. ¿Adivina, otro crossover del multiverso? Más o menos, dijo Ben. Entonces, ¿dónde está el mismísimo señor Timei Muimei? Siempre está metido en esto. Por favor. Tengo un doctorado por algo, dijo Paradox, molesto. Ah, ahí estás, dijo Ben 23, volviendo a la normalidad. Llevaba exactamente la misma ropa que en su cartel. Oigan, vengan. Cuéntenme qué está pasando con un giro, amigos, ofreció 23. Tíos, dijo Ruby, inclinando la cabeza. Este Ben también tiene unos 80 años, dijo Paradox. Ay, dijo Ben. Ah, y espero que no te importen los giroscopios. Esta dimensión tiene una extraña obsesión con ellos que, hasta el día de hoy, no logro comprender. Eres infinito, y aún así no puedes comprenderlo, dijo Venganza. Dije que era infinitamente inteligente, nunca infinitamente sabio, replicó Paradox. Cierto, Vengeance puso los ojos en blanco. En el Mr. Gyros más cercano, una multitud se había reunido afuera ya que 23 habían reservado una mesa para el grupo y para el público, esto era una buena fuente de chismes. Entonces, ¿cuál es la amenaza esta vez? Preguntó 23 al llegar su pedido de gyros. ¿La versión malvada del hombre de carbón? ¿Un hechizo mágico que salió mal? ¿Un yo malvado? Oh, bueno, un Ben malvado. O sea, algo así. Dijo Ben, mientras miraba a la multitud con vacilación. Hay un celestial sapien renegado suelto, está robando Omnitrix, y bueno, vamos a necesitar toda la ayuda posible. Ya nos encargamos de este Ben antes que tú. Ble. Esto sabe horrible, dijo Vengeance después de probar lentamente su giro. Oye, no menosprecies los giroscopios, hombre, frunció el ceño Ben 23. No es para todos. Y estoy, de acuerdo, dijo Ruby después de probar el giro. No tiene sabor, lo juro. Pero, además... Así que Celestial Sapien. El espacio convertido en persona, ¿verdad? Una descripción poco elegante, pero precisa, sí, dijo Paradox. Supongo que estarías a la altura del desafío. Claro. Le di una patada al padre Forgestar y lo mandé de vuelta al sol que sea que llame hogar. Gritó Ben 23. Estoy listo para el trabajo. ¿Quién demonios es Forgestar? Preguntó Venganza. En pocas palabras, un sacerdote pironita loco que quería conquistar la galaxia, dijo 23. Oh, entonces es como tu versión de Vilgax, admitió Ben. Oh, no. Vilgax es un tipo aparte. De hecho, una vez se pelearon por la Tierra, y no fue divertido. Pero ese no es el punto. Debería ser fácil si tenemos suficiente personal, ¿verdad? ¿A quién más contratarán? En cuanto a los Bens, solo tú, mi Ben, otro Ben, un Ben más joven y un Ben de la línea temporal oscura, dijo Ruby, pero también tenemos a otras personas que ya luchan contra el coleccionista. Mi hermana, Weiss, Blake, Kevin, Ceres, solo por nombrar algunos. No sé quiénes son todas esas personas, admitió Ben 23. ¿Qué? Preguntó Ruby. Normalmente toco en solitario, amigo, dijo Ben 23. Pero, tienes un rubí, ¿verdad? Preguntó la cazadora de capucha roja. Sí. Es streamer, muestra sus cacerías de Grimm en vivo, y acumula muchísimas visualizaciones. Atrae a los adictos a la adrenalina, o a quienes quieren sentir esa adrenalina pero no pueden por alguna razón.
Guau, la verdad es que odio eso. Dijo Ruby. Lo mismo digo, eso no está bien, Ben frunció el ceño. Oye, no es tan mala. Se toma la caza en serio y nunca habla durante la pelea. A la gente le encanta ser el centro de atención. Pero ya basta de mi mundo. ¿Qué tal si vamos a salvar el tuyo? Dijo 23, terminando su giro y pagando la comida del grupo. Una excelente sugerencia, aunque me gustaría añadir una última cosa a nuestro equipo. Señorita Rose, señor Tennyson, espero que estén listos para un déjà vu, dijo Paradox. Estamos hablando de ti. El déjà vu tenía que ocurrir en algún momento, sonrió Ben. Espléndido. Ya te preparaste para ello. Este último universo puede ser el más diferente. En muchos aspectos. Venganza resopló mientras devoraba el resto del giroscopio. Vamos, dijo, poniéndose de pie. Ben y Ruby lo vieron entrar en el portal de Paradox. Dios mío, ¿quién se ha meado en los cornflakes de ese tipo? Bromeó Ben 23. Es una larga historia, sin un final feliz, realmente, dijo Ruby, antes de que ella y Ben también atravesaran el portal. Oh. Maldita sea. Universo sombrío, bueno, asegurémonos de que otro universo no siga el mismo camino, dijo 23. Has estado practicando frases ingeniosas en tu tiempo libre, ¿verdad? Sonrió Paradox. Oye, tenemos que tener una buena cantidad de material para las cámaras, ¿no? Nunca digo frases cortas, dijo Ben mientras él y Ruby se ponían de pie. ¿En serio? Ni siquiera una ocurrencia rápida como esto se va a poner feo, cuando te conviertes en Mutamuco te voy a dar 1000 vueltas. ¿Cuándo te conviertes en Speedy Kick? Dijo Ben 23. No soy tan famoso. Soy como Tony Hawk, bromeó Ben. ¿Quién es Tony Hawk? Preguntó Ben 23. Ruby le agarró la mano de inmediato. Tenemos que salir de aquí, dijo, arrastrando a Ben a través del portal recién abierto que Paradox había creado. Venganza negó con la cabeza y los siguió también. Ben 23 simplemente se encogió de hombros y entró tras ellos, seguido de Paradox. El caminante del tiempo cerró el portal tras él y Ben, Ruby y Vengeance fueron recibidos por la imagen familiar de la Academia Beacon. Faro, dijo Venganza, mirando a su alrededor. Ver la escuela en tan impecable estado casi no parecía real. No, algo no cuadra, se dio cuenta Ruby. Al mirar a su alrededor, sus ojos captaron algo. El jardín, comentó Ruby, normalmente tiene unos bonitos girasoles. Pero los han sustituido por cosmos. De todas formas, es un lugar bastante elegante, si me preguntas, silbó Ben 23. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este universo? Ben Tennyson nunca recibió un Omnitrix aquí, comenzó Paradox, en lugar de ir a ese viaje de verano, alguien más lo hizo. Espera, ¿qué? Preguntó Ben, con una expresión de sorpresa al oír eso. ¿Es este el universo donde conseguí el Omnitrix? Preguntó Ruby, algo emocionada. Casi, pero no del todo. Si no me equivoco, y suelo hacerlo, Paradox consulta su reloj de bolsillo, viendo que las manecillas marcan las 2 de la tarde, bien. Están planeando su pequeña excursión para esta noche. ¿Podemos alcanzarlos cuando se dirijan a la aeronave? ¿Podemos intervenir? Preguntó Ben 23. Preferiría que los dejáramos hacer lo suyo por un rato, explicó Paradox, luego podremos intervenir. Oh. Está bien, es justo, supongo. Además, pueden lidiar con lo que venga por sí solos. No es como si un paladín los frenara, dijo el caminante del tiempo encogiéndose de hombros. ¿Un paladín? Preguntó Ruby. Un desliz. Ignora eso. Cubrió Paradox. Ben y Ruby intercambiaron una mirada mientras Vengeance se acercaba a una zona cercana a las aeronaves. Pasó desapercibido, pues un grupo de estudiantes que le resultaba familiar esperaba junto a las aeronaves cercanas. La versión original de Ruby se subió la capucha para intentar ocultar su identidad mientras ella y su Ben se acercaban a observar también. Ruby se acercó y miró a través de los arbustos. Me estoy mirando a mí misma, reflexionó la cazadora encapuchada. Imagínate cómo me siento, Rue, bromeó Vengeance. Ruby soltó una risita. ¿Dónde está? Se preguntó la otra Ruby. Prometió que vendría aquí tan pronto como pudiera. Es Neptuno o Idley quien los está reteniendo de nuevo. Ya sabes lo exigentes que pueden ser con su apariencia, respondió un Weiss alternativo. Deberíamos ir sin ellos, dijo un Blake alternativo. Tenemos que encargarnos de esto o voy a explotar. Solo dales otros 5 minutos, Blake, aseguró Jan. Después de todo, el equipo Sbir, Songbir, no va a hacerlo solo. Vengeance arqueó una ceja.
¿Esbir? A juzgar por el nombre, parece que Weiss es el líder. La versión original de Ruby arqueó una ceja al oír los nombres que mencionó Weiss. ¿Neptune y Whitley? No tenía ni idea de Neptune, pero ¿no era Whitley su hermano? ¿El hermano que se quedaba con el imbécil de su padre? ¿Y ahora asistía a Beacon? Disculpen la espera. Gritó una voz, captando la atención del grupo. Para sorpresa de todos, salvo de Ben 23 y Paradox, era Gwen. La seguían Elm, más joven, Whitley y un chico de pelo azul que debía ser Neptune. ¿Gwen? Preguntó Ben en voz baja, un poco sorprendido. Su sorpresa aumentó cuando vio fugazmente un reloj alienígena en su muñeca. ¿Gwen tiene el Omnitrix en este universo? Murmuró el Ben principal, asegurándose de que solo Ruby y Vengeance lo escucharan. Correcto. En esta línea temporal, Gwen se fue de viaje y consiguió el Omnitrix, explicó Paradox. Gwen y Ruby se convirtieron en cazadoras juntas. Bueno, ¿y por qué están Elm y Whitley aquí? Preguntó Ruby, ahora con auténtica curiosidad. Bueno, junta sus nombres. ¿Cómo se llamaría el equipo de Gwen? Preguntó Paradox con una sonrisa burlona. Vengeance se detuvo a pensar. Eso deletrea equipo, Gwen. ¿En serio? Preguntó Ruby. Es un lindo paralelismo. El equipo Ruby y el equipo Gwen, Paradox rió un poco. En cuanto al motivo preciso por el que Elm, en este universo, se mudó a Vale después de Atlas, no le fue bien, digamos. En cuanto a Whitley, se unió a Weiss, se fue con su hermana y dejó a Jack solo con sus intereses corporativos. Whitley dejó el SDC. Ese pequeño gorrón siempre fue un adulador, al menos, hasta que, Vengeance hizo una pausa. Lo siento. Spoilers. Es un efecto dominó muy interesante, niños. Ver cómo todo encaja. A menudo, las líneas temporales se sincronizan accidentalmente. No importa quién sea el líder, ni quién lleve el Omnitrix, vivirán un evento que ustedes ya han vivido o no. Extraño, ¿verdad? Paradox sonrió. Un poco, sí, admitió Ben. Recomiendo seguirlos. La cosa se va a poner interesante en esta línea temporal. Toma esto. Paradox sacó unas máscaras de identificación para ocultar sus identidades. No queremos causar confusión, ¿verdad? ¿Máscaras de identificación? Hacía tiempo que no veía una, admitió Ben. Yo no. Desde lo que pasó, la tecnología alienígena empezó a inundar las diferentes bandas que Cinder tenía bajo su control, explicó Vengeance. Póntelos y te daré la señal para que te unas a la lucha, dijo Paradox. Tengo que ir a preparar algo rápido. Por favor, ten cuidado, ¿de acuerdo? Bien, dijo Ben mientras se ponía la máscara. Ruby también se puso el suyo y, al instante, su apariencia cambió. Para la cazadora de capucha roja, se parecía sorprendentemente a uno de los disfraces de Neo, en concreto al que usó para subirse a Mistral. No, es mi estilo, la verdad. Debió haber pulsado al azar en estas cosas, dijo Ruby. ¿Te ves bien?, dijo Vengeance, poniéndose la máscara. Su atuendo cambió a uno más parecido a un traje, su cabello se volvió rubio y sus ojos azules. Vaya, no hay muchos cambios, dijo el solitario Ben. Es sorprendente, admitió Ruby. Ajá, esto es, dijo Ben, repasando su disfraz, diferente. Su aspecto parecía sacado de un cuento de los tres mosqueteros. Un sombrero grande con un adorno de plumas verde claro, un uniforme de combate con una combinación de colores marrón oscuro y blanco sucio, y 4 cinturones de cuero que le cruzaban el pecho. El único detalle de color adicional en este uniforme era la hombrera dorada en su hombro derecho. Diferente como en parece que vienes de una feria renacentista, bromeó Ruby. No tengo idea, pero me gusta, dijo Ben arreglándose el sombrero. Me toca. Dijo Ben 23 mientras se ponía la máscara. Su atuendo se transformó en una camisa naranja, un chaleco azul abullonado y pantalones cortos. Esto es tan pasado de moda, se quejó el famoso Ben. Estamos tratando de mantener un perfil bajo y obtener la combinación de colores más llamativa imaginable, dijo Vengeance con seriedad. No es mi culpa. No sé cómo funciona esto. Se defendió 23. Una parte de mí quiere decir que esta fue la idea de Paradox de una pequeña broma, bromeó Ben. Bien, parad. Ruby miró y vio que Paradox se había ido. Odio cuando hace eso, dijo Vengeance. Cuando sucede, generalmente significa que es hora de irnos, dijo Ruby. ¿Lo conoces desde hace tanto tiempo?, preguntó Venganza. No, solo aprendí rápido, una vez que todas las rarezas del viajero en el tiempo desaparecieron del camino. Me quedo con el 23. ¿Te parece bien ir con Ben el Super Omnitrix?, preguntó Ben.
Estaré bien, asintió Ruby. Entonces, ¿a quién vamos a por 2 equipos? Y dudo que se mantengan unidos todo el tiempo, admitió 23. Tiene razón. Hay demasiada gente para seguirla con solo 4, tarareó Vengeance. Yo seguiré a Gwen, tú sigue a tú, o al equipo de la otra Ruby. Quiero tener una idea de con qué tipo de Gwen estamos tratando, dijo Ben. Entendido. Al menos será interesante. Además, me da munición contra Jan cuando regresemos, sonrió Ruby. Supongo que hay que llevar la diversión donde sea posible encontrarla. Dijo 23. Veamos qué están haciendo, dijo Vengeance mirando hacia atrás. Entonces, Weiss, obviamente necesitamos dividir y conquistar si queremos descubrir qué está tramando Torchwick, dijo Gwen. Bien, por eso hablamos de esto anoche. Jan dice que tiene una amiga que puede ayudarla con información, explicó Weiss. En realidad no soy un amigo, más bien, el tipo sabe responder mis preguntas después de intentar matarme con un lanzacohetes, respondió la rubia. Si me dices que el suyo también se convierte en un martillo, resopló Elm. No. Un bate de béisbol enorme. Vale, raro. Whitley, creo que deberías ir con Jan, dijo Gwen. ¿Qué? ¿Por qué yo? Whitley se tensó. Necesitas relajarte, y por alguna extraña razón aún no has estado en el centro, señaló Gwen. No me gusta la parte mala de la ciudad, se quejó Whitley. No está tan mal. La bienvenida puede que no sea tan cálida, considerando que podría haber golpeado a todo el personal, incluido el DJ, admitió Jan. ¿Por qué el DJ? Me apuntó con una ametralladora. Se defendió la rubia. Parece que prefieren matarte antes que responder cualquier pregunta, se burló el hermano Schne. No, aprendieron que es mejor responderme. Estará bien. Con más razón te vas, Whitley. Necesitas endurecerte un poco, dijo Weiss. Me estoy portando bien, gracias. No necesito demostrarte mi valía, solo necesito demostrárselo a papá, demostrarle que ha cometido algún error, resopló Whitley. Bueno, entonces ¿por qué no vas a buscarle los registros a las torres? Preguntó Weiss. Whitley se quedó paralizado ante la idea. Pensándolo mejor, me quedo con Jan, admitió Whitley derrotado. Lo que pensaba. Mientras tanto, ¿Blake? Preguntó Weiss. Con lo que sabemos de los asociados de Torchwick y el Colmillo Blanco, pensé que debería intentar colármese en su próxima reunión de facción, explicó el fauno. ¿Solo? Serías tú contra un pequeño ejército ahí dentro. Replicó Neptuno. A menos que puedas pasar por un fauno, iré con Blake, ofreció Gwen, puedo usar mi forma ectonurita para ocultar mi presencia. ¿No le pone nombre a sus formas? Murmuró Ben 23. Qué tonto. En línea con Gwen, sinceramente, bromeó Ben. Mientras tanto, suspiró Weiss, voy a tener que hablar con padre sobre esos registros. Iré contigo, ofreció Ruby, para apoyarte. Gracias, Ruby. Conociéndolo, me voy a arrancar el pelo en 5 minutos, eso nos deja solos tú y yo, Neptuno, dijo Elm, atrayendo a Neptuno hacia sí. Vamos. Patrullaremos un poco las calles. Yay, dijo Neptuno, sonando un poco desanimado. Vamos. Seremos los primeros en llegar si Torchwick ataca otra tienda Dust. Están investigando a Torchwick, Dios, hace tiempo que no oigo ese nombre, suspiró Ben. Ese tipo es un completo imbécil. No me gusta nada su actuación de Kiss. Es bastante lamentable, si quieres saber mi opinión, dijo Ben 23. ¿Acabas de decir Torchwick y beso en la misma frase? Preguntó Vengeance, arqueando una ceja. Sí, es una larga historia. Y dicho esto, es hora de seguirlos, interrumpió Ben. Ruby y Vengeance siguieron a Elm y Neptune alternativos, manteniendo la distancia para evitar ser vistos. Estoy bastante nerviosa por esto, Ben. ¿Y si nos ven? Preguntó Ruby. Simplemente muévete despacio y no hagas nada extraño. He seguido a gente simplemente haciendo eso, dijo Vengeance. Y. ¿Cuántas veces se fijaron en ti? Venganza estuvo a punto de decir nunca, pero sería una mentira. Se detuvo a pensarlo. Había sucedido antes, pero no tan a menudo. Hubo aquella vez con los matones de la oveja negra antes de alcanzar a Yuma y Trifa por 4, admitió Venganza. ¿Fuera de? Preguntó Ruby. No sé, unos 20. Por lo menos. Así me gusta más, bromeó Ruby, mientras Vengeance apartaba la mirada. Ruby se puso seria al notarlo. ¿Sabes? Puedes dejar de lado eso de hacer que tu voz suene más grave. Me doy cuenta cuando lo estás haciendo.
Es cuando te haces pasar por Batman para bromear o algo así, y ni siquiera es tan bueno, señaló la cazadora encapuchada. Vengeance hizo una mueca, siempre se podían notar las pequeñas cosas, la voz profunda de Vengeance fue reemplazada por su voz normal, siempre me gustó eso. Uno de mis muchos talentos, dijo Ruby. Siempre lo fue, sí, Ruby hizo una mueca. ¿Puedes decirme qué pasó? Preguntó Ruby. Con tu cronología. La paradoja me mataría, pero seré ambiguo. Todo se vino abajo la noche de las elecciones, y eso es todo, dijo Vengeance. Lloré durante un mes, y luego recogí mis maletas y me puse a trabajar. Lo sé, asintió Ruby, ¿te ves cansado, Ben? Estoy cansado porque estoy concentrado en mi misión, corrigió Venganza. Vengarte a ti y a todos los que perdí ese día. Mi equipo entero, mi segunda familia, tengo que estar en esta misión todo el tiempo o les fallaré. Sí, pero eres más que solo esa misión, dijo Ruby. No siempre eres un extraterrestre. Eres un humano y una persona también. A veces finjo no serlo. Una parte de mí cree que así fue como sucedió todo. Como Cinder, Venganza se abstuvo de entrar en detalles. Pensé que Cinder era la responsable. Ella, suele serlo. Todo, desde las cicatrices de Beacon hasta lo que pasó en Mistral, cicatrices. Digo, obviamente las mentales, pero, dijo Venganza, antes de comprender a qué se refería Ruby. Hablaba de su universo. Sí. Ben fue el que más sufrió. Si Cinder hubiera estado unos centímetros más cerca de donde ella apuntaba, bueno, no me gusta pensar en eso, suspiró Ruby. Venganza se palpó el pecho. En Beacon, no pudimos salvar a nadie, explicó el solitario Ben, y eso nos afectó a todos. ¿Viste a Cinder clavarse una flecha en el pecho, y yo estaba preocupado por Skyr? Preguntó Ruby. Quiero decir que fue él, pero, Venganza hizo una pausa, digamos que me alegro de que el viejo cabeza de cuerno no esté en tu universo. ¿Cabeza de cuerno? Preguntó Ruby, intentando pensar en quién encajaba con esa descripción. Vulcanus tenía más colmillos que cuernos, y Vilgax definitivamente no encajaba con la descripción. ¿Quién era entonces? Después de capturar a Albedo, logré convencerlo de que me entregara el Ultimatrix para contrarrestar la gran amenaza y funcionó, por un buen tiempo, continuó Vengeance, al menos hasta la noche de las elecciones. Renunciaste al Omnitrix, dijo Ruby. Tuve que hacerlo. ¿Qué hiciste con él? Preguntó Ruby. Vengeance miró a Ruby. Dije que lo perdí todo ese día, Ruby. Eso te incluía a ti, y al Omnitrix. Ruby dejó que el incómodo silencio flotara en el aire por unos instantes, sin saber muy bien qué decir. Simplemente, todas las pérdidas que había sufrido y ella estaba hurgando en ellas. Lamento haber sacado todo esto a colación. Debe ser un tema delicado. Lo es, admitió Vengeance, y dudo que alguna vez pueda superarlo, y eso está bien. Yo, todavía estoy luchando por superar las noticias recientes, admitió Ruby. ¿Descubriste que Summer todavía está viva, no? Preguntó Venganza. Sí. Huele. No sé qué hizo Salem ni por qué la mantiene con vida, pero, es una sensación extraña. Inquietante, dijo Ruby. Dijo Venganza. En realidad, todo esto le resultaba extraño. Nunca pensó que volvería a hablar con Ruby, después de todo. Escuchar su voz de nuevo era casi sobrenatural. Cambiemos de tema, dijo Ruby, mirando al Ultimatrix. ¿Cuántos alienígenas tienes en ese guante? Todo lo que podía transformar antes. Y algunos más, dijo Venganza, levantándolo para que Ruby lo viera. Albedo jamás la dejó tocar el Super Omnitrix, y mucho menos verlo. Me sorprende que Albedo te deje usar esta cosa, dijo Ruby, girando el dial. Debiste tener una lengua de plata increíble para convencerlo. Venganza se rió entre dientes. Más o menos. Lo chantajeé. Debió haber sido un chantaje tremendo. Era una amenaza de bomba, dijo Vengeance. Ruby abrió mucho los ojos. ¿Podrías repetir eso? Gritó Ruby. Entonces, después de capturar a Albedo, la voz de Vengeance se apagó de repente. Miró a su alrededor. ¿Tú también lo sientes, preguntó Ruby, sintiéndose observada. Sí, dijo Vengeance, ofreciéndole la mano a Ruby. Ruby la tomó, y de repente, los dos estaban en lo alto de un edificio. Ruby jadeó mientras echaba un vistazo a su alrededor. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Ruby. Venganza se acercó a una cornisa cercana para observar el área de abajo antes de explicar. Semblance. Después de Atlas, pude desbloquear una versión superior de él. Siempre olvido que Ben tiene una semblanza, comentó Ruby.
Debería invertir en ello, respondió Venganza. Dice que ha estado trabajando en ello, pero las semblanzas no están a pleno rendimiento cuando aparecen por primera vez. Es decir, apenas pude mantener la mía funcionando más de un minuto antes de empezar a entrenarla. Bien. Ahora bien, Vengeance comenzó a escudriñar la zona. Aún no podía quitarse la sensación de que alguien los observaba específicamente. La pregunta era, ¿quién? Mientras se quitaba la máscara de identificación, Ruby sintió un escalofrío. Se giró, dio un manotazo al aire y, sin querer, se golpeó algo en la cara. ¡Ay! Una voz ronca e invisible hizo una mueca. Lo encontré, dijo Ruby al ver la cosa. Era un fantasmático. Parecía que su piel se estaba desprendiendo como terciopelo de los cuernos de un ciervo. Ruby vio tentáculos retorciéndose, como si fueran órganos o algo así, pero lo que le llamó la atención fue un símbolo del Omnitrix verde azulado con un borde negro en el centro del pecho. Un disparo de suerte, siseó el fantasmático, antes de volver a su forma humana. Venganza y Ruby fueron recibidos por otro Ben. Este tenía el pelo negro azabache y vestía un elegante traje con corbata verde azulado. Ruby apuntó con su arma al Ben mientras este reía entre dientes. ¿Y de dónde demonios saliste?, gritó Venganza, con la mano sobre una forma ya marcada en el Super Omnitrix. ¿En serio? ¿Elegiste al solitario y melancólico como una de tus primeras opciones? Debes estar desesperado si es uno de tus compañeros, sonrió Ben, con aspecto más oficial. No respondía a su pregunta. Y es de mala educación ignorarte, a ti mismo. Así que habla, exigió Ruby, con el dedo en el gatillo y listo para disparar. Solo se parecía a Ben, no era su Ben. El moreno Ben ni siquiera se inmutó. Bueno, aquí les dejo una pequeña historia. Soy Benedict Kerry Tennyson. Soy malvado. Y un tipo cósmico raro me ofreció un trato si te capturaba o le llevaba tu Omnitrix. El coleccionista te está usando. Te robará el Omnitrix en cuanto nos entregues, replicó Ruby. Oh, no. Ya me aseguró que no lo hará. Es parte del trato, ¿sabes? Promesas vacías, replicó Venganza. No tanto. Como parte de su discurso, explicó cómo opera. Revisó el mío y consideró que mi truco era demasiado impredecible, rió Benedict. ¿Truco?, repitió Venganza. Créeme. Mi Sinitrix necesita un poco más de cariño ahora mismo, sonrió Benedict. ¿Sinitrix? Vengeance y Ruby preguntaron al unísono. Debe haber un eco aquí arriba. Déjame encargarme de eso, dijo Benedict con una sonrisa burlona, girando el dial de su Sinitrix y apareciendo un holograma. La Venganza presionó el dial del Super Omnitrix, transformándose primero en la inconfundible forma atigrada de Rat. Antes de que pudiera pronunciar su icónica frase, giró el dial del Super Omnitrix ligeramente antes de volver a presionarlo. 4 puntas metálicas se engancharon en su pecho y comenzó la transformación definitiva. El pelaje, normalmente naranja, de Rat se invirtió, con el blanco como color dominante, acompañado de franjas naranjas que le recorrían los brazos. Las garras que salían de la parte superior de sus manos se duplicaron, lo que le proporcionó una mejor capacidad para trepar y mayor daño a sus ataques. Sorprendentemente, esta forma de Rat también adquirió una chaqueta, como la que usaría un cazador al rastrear presas en África, con un gran collar de pelaje negro adornado con 3 enormes púas naranjas. Déjame decirte 5 cosas, Benedict Kerry Tennyson. 1. Tu pelo es horrible. 2. Tu traje está destrozado. 3. El Sinitrix es un nombre terrible. 4. Tu personalidad es más exagerada que cualquier sándwich de jamón que Ultimate Rat se haya comido. Y 5. Lo que crees que va a pasar no va a pasar, gritó Venganza. Benedict no pareció impresionado. Aburrido, dijo, mientras se colocaba su Sinitrix. Una luz verde azulado lo envolvió mientras su cuerpo comenzaba a cambiar. Al igual que la versión original de Ben, Benedict desarrolló un par de brazos adicionales, pero su cuerpo se volvió mucho más corpulento y ágil. Su pelaje era del mismo tono púrpura que su traje y aparecieron pequeñas mandíbulas a los lados de su boca. Al desvanecerse la luz, Benedict adoptó su propia forma de mono araña, pero mientras que las versiones de mono araña de Ben, Venganza e incluso 23 eran más tradicionales en cuanto a constitución, la de Benedict se parecía más a un orangután en estatura. Su pelaje también era más áspero y peludo alrededor de los brazos. Esta forma más grande de Spider-Monkey se golpeó el pecho en un acto de desafío a Ultimate Rat antes de gritar su nombre. Aracnofobia. Rugió el mono araña más grande. ¿Por qué gritas tanto el nombre?, preguntó Ruby.
Guerra psicológica. Es para intimidar. Gruñó Aracnofobia. Ninguno de nosotros está intimidado. Gritó Rad Supremo mientras extendía sus garras. El apoplexiano evolucionado se abalanzó sobre el oponente, asestando repetidos tajos. Arachnofobia esquivó los ataques con facilidad mientras Ruby activaba el modo francotirador de su arma. Empezó a disparar al superior aracnochimpancé y a congelar ciertas partes del cuerpo para asegurar que Benedict no se moviera. Para un simio tan corpulento como Aracnofobia, era sorprendentemente ágil, quizás incluso más que el mono araña normal. Esquivaba y saltaba sobre cada golpe y bala que se le cruzaba. Incluso si lo tomaban desprevenido y parte de su cuerpo se congelaba, se liberaba fácilmente gracias a su fuerza innata. Tras esquivar un golpe más de Rad Supremo, el Arachnichimp retrocedió de un salto, extendiendo los brazos y la parte inferior, y comenzó a disparar proyectiles desde los antebrazos. Apuntaba principalmente a los ojos de sus oponentes. Ruby giró su guadaña y bloqueó los proyectiles. Rad Supremo los bloqueó con los antebrazos e hizo una mueca de dolor cuando se clavaron en sus brazos. «Acabas de dispararnos a tu cabello», gritó Ultimate Rad. «Puedo hacer eso, y mucho peor», sonrió Aracnofobia, mientras apuntaba con su cola a la cara de Rad Supremo. La telaraña salió disparada y se estrelló contra la cara de Rad Supremo, como si le hubieran dado una piedra. «Así que estás disparando pelo como proyectiles, si pudiera, creo que Salem te demandaría por copiar a sus pájaros», bromeó Ruby antes de lanzarse hacia adelante con un disparo de Crescent Rose. Arachnofobia intentó golpearla con sus dos brazos izquierdos, pero la parca de capucha roja se convirtió en pétalos y aceleró el ataque. Al detenerse de golpe tras él, descargó un cargador completo de balas de polvo de hielo en su espalda, básicamente intentando aplastarlo, quitándole su movilidad. «Polvo. Qué herramienta tan útil, pero molesta», dijo Benedict. «¿Qué vas a hacer ahora, hombre mono?» Ruby sonrió. «Simple, te daré una probada de tu propia medicina», dijo Benedict, antes de cambiar de forma. Ruby solía llamar a Frío un hombre esqueleto, pero la forma de Benedict era una versión más literal. Este Frío no tenía piel ni músculos. Era solo un esqueleto con placas de hielo adheridas a los huesos. Un inquietante brillo verde azulado emanaba de las órbitas de sus ojos. «Serial Chiller», susurró el extraterrestre, antes de atravesar rápidamente a Ruby, congelándola por completo. «No se queden con esto, déjenselo a personas con verdadero poder», susurró Serial Chiller. Hubo otro destello verde y Serial Chiller se giró para ver a otro alienígena esquelético. Vengeance era ahora un esqueleto humanoide de casi 2 metros de altura con una sustancia viscosa cubriendo todo su cuerpo. Tenía 4 ojos verdes, el par superior más pequeño que el inferior. Tenía 4 dedos en cada mano y un cuerno corto en la cabeza. El símbolo del Super Omnitrix estaba situado en su pecho. ¿Qué demonios es eso? Serial Chiller se rió. «Cuando me divertí poniendo nombres, me decidí por Skeleton», dijo Vengeance, con su voz gorjeando como Goop, pero con un tono mucho más profundo. «Si intentas asustarme, no lo estás logrando, por si no te has dado cuenta», se burló Serial Chiller, señalando su figura. «Oh, lo sé. Es mucho más fácil quebrarte ahora». Skeleton se abalanzó sobre Ruby y la liberó del hielo de un solo puñetazo. Ruby se desplomó en el suelo, temblando. «Gracias», dijo Ruby. «¿Qué demo?», siseó Benedict, girándose rápidamente para ver a Vengeance y Ruby nuevamente unidos. «Ve alto». «Yo iré bajo», dijo Venganza mientras Ruby asentía. Saltó, impulsada por un disparo de Crescent Rose, mientras Skeleton se abalanzaba sobre Benedict. «Idiota. Me volveré intangible», gritó Serial Chiller, volviéndose transparente. Skeleton no detuvo su ataque. Skeleton lo agarró por el cuello y lo estrelló contra el suelo. «La intangibilidad cancela la intangibilidad, idiota», dijo Skeleton mientras saltaba. «Espera, ¿cómo?», siseó Serial Chiller. Quizá no tengas a este alienígena». «Me alegra saberlo», rió Vengeance, antes de levantar el puño. Serial Chiller siseó y soltó una ráfaga de aire frío por la boca, congelando la mano de Vengeance. La abertura le permitió escapar de su agarre porque, técnicamente, Skeleton ya no tenía contacto directo con el necrofrigiano. Serial Chiller voló y se volvió tangible, y fue entonces cuando Ruby atacó. Lo golpeó con una espada de energía de polvo eléctrico, y le dolió. Serial Chiller gritó de dolor mientras el rayo le atravesaba el cuerpo. «Te pillé», gritó Ruby. Serial Chiller la miró furioso e intentó congelarla de nuevo, exhalando una neblina fría por la boca para intentar envolverla.
Sin embargo, la cazadora logró esquivarla, rodeándola por detrás y atacándolo de nuevo. Ruby desató una combinación de 3 cortes diferentes. Uno directo hacia adelante, un golpe arqueado hacia atrás y, el último, un corte superior que estrelló a Benedict contra el suelo. Al colocar su símbolo de Sinitrix, Benedict siseó y se transformó de nuevo. Central eléctrica. Gritó el alienígena. Era un conductoide, pero parecía hecho completamente de cables, en lugar de tener solo 2 como tentáculos en la cabeza. Retroalimentación, ¿vale?, murmuró Ruby. Hacía tiempo que Ben no usaba retroalimentación, así que había una pregunta importante que la cazadora debía tener en mente. ¿Podrían funcionar los poderes de retroalimentación con polvo? Y, por desgracia, solo había una manera de averiguarlo. Una prueba con fuego real. Ruby comenzó a disparar a Powerhouse, quien simplemente absorbió sus ráfagas de energía. Me quedo con esa energía, gracias, sonrió Benedict. Golpeó el suelo con los puños y desató una ola de energía. Ruby saltó por encima, mientras Skeleton volaba junto a ella y golpeaba a Powerhouse en la mandíbula. Venganza agarró a la variante malvada y se volvió intangible, dejando que el enemigo tropezara y cayera a través de él para poder ponerse detrás de ellos. ¿Sabes? Puedo cambiar la densidad de otras cosas a mi alrededor, dijo Skeleton, mientras le daba una patada a Powerhouse en la espalda. El conductoide mutado cayó al suelo con un ruido sordo, antes de que Vengeance recogiera una piedra del suelo. Mira, Skeleton dejó caer la piedra sobre el pecho de Benedict y sintió como si un coche le hubiera caído encima. El golpe dejó a Benedict sin aliento. Joder. No se lo esperaba. Intentó concentrarse en la energía acumulada por los disparos de Ruby e intentó desatar otra ola de electricidad contra este golpe inesperadamente potente. Quizás podría derribar a este alienígena, romper su concentración en el poder. Si funcionaba así, solo estaba haciendo conjeturas. Powerhouse atacó y clavó sus antenas en el pecho de Skeleton, desatando una poderosa explosión de energía. Skeleton ni siquiera se inmutó ante el ataque. Déjame adivinar, esa capa de sustancia viscosa alrededor de tu cuerpo no es particularmente propicia, sonrió Ruby. En cierto modo, sí, dijo Skeleton, sacando las antenas, es como un gel balístico. Oh, por supuesto que lo es, susurró Benedict. Skeleton sonrió. Seguro que lo es. ¿Por qué te ríes?, espetó Benedict. Solo estaba bromeando, dijo Skeleton. Sí, los fracasados no deberían tener ese lujo. Disculpa. Vengeance arqueó una ceja gelatinosa ante eso. Los fracasos no deberían ser motivo de broma. Así es. El coleccionista me habló de ti. Deberían centrarse en intentar corregir sus errores, espera. Lo olvidé. Tus fracasos no tienen solución. Tu Ruby se fue porque no pudiste lidiar con ese idiota pirómano. Claro, en mi universo es la heroína por lo que hace. ¿La matarías también? La expresión de venganza cambió. ¿Qué? ¿Crees que esa tontería de mirarme en silencio me va a intimidar de verdad? Llevo años con esa mierda. Es tan infantil. ¿Crees que me voy a arrepentir porque estás enfadado? No deberías enfadarte conmigo, Ben. Enfadarte contigo mismo, se burló Powerhouse. Dilo otra vez, gruñó Venganza, tomando su Ultimatrix y girando el dial ligeramente. ¿Te estás quedando sordo o algo así? Bien. Permíteme repetirlo. No tienes a nadie a quien culpar por la muerte de Ruby, salvo a ti mismo. Ruby clavó su guadaña en el abdomen de Powerhouse y desgastó algunos cables. Benedict gritó, mientras los ojos de Ruby se oscurecían y rebosaban de ira. Un extraño ácido de batería, parecido a sangre, empezó a gotear de uno de los cables. Lo siento, dijo Ruby, arreglándose el cabello, la ira me venció. Debería matar a esta Ruby también, Benedict frunció el ceño mientras hacía una mueca de dolor. La furia de Vengeance regresó. Era lo último que Vengeance necesitaba oír, sinceramente. Sin siquiera darle tiempo a Benedict para responder, atacó con fuerza el Super Omnitrix y se transformó instantáneamente en otra forma definitiva. Oh, mierda, murmuró Benedict, con los ojos abiertos por la sorpresa al ver la imponente figura que se alzaba sobre allí. Realmente no debería haber dicho nada, dijo Ruby encogiéndose de hombros, alejándose de Benedict después de quitarse la espada. Ruby conocía la forma, era uno de los pesos pesados de Ben el Grande, un mungosaurio. Y un mungosaurio supremo era diferente. Seguía siendo una criatura humanoide parecida a un dinosaurio, pero ahora tenía una armadura azul oscuro similar a la de un anquilosaurio.
Era más corpulento y musculoso que su forma preevolucionada, con piel verde camuflaje y su casco tenía 3 púas plateadas que recorrían la parte superior y 2 cuernos negros que apuntaban hacia abajo a los lados. Su armadura trasera tenía largas púas a cada lado, su pecho y torso blindados eran azul oscuro con 5 púas en cada extremo y su cola tenía una maza azul en el extremo, con púas plateadas. Te voy a moler hasta convertirte en una pasta, dijo el Baxasaurio evolucionado. He cometido un terrible error, se dio cuenta Benedict, antes de que Vengeance comenzara la paliza, empezando con un golpe de la cola de su maza. El suelo tembló cuando Ruby saltó hacia atrás. Vio cómo Benedict era destrozado por una ráfaga de puños. Ruby se sorprendió de la brutalidad de Ben. No había visto toda la pelea con la ceniza de venganza, pero, si esto le servía de indicio, fue un desastre. ¿Me creerías? Gruñó Venganza entre golpes, ¿que puedo empeorar esto aún más? Para enfatizar el punto, un mungosaurio supremo alzó las manos y Benedict las observó transformarse. Los dedos reptilianos se movieron y fueron reemplazados por 4 cañones plateados. Venganza comenzó a desatar una lluvia de ráfagas de energía estelar y Ruby oyó a Benedict gritar. Quería intervenir, pero luego esos gritos se convirtieron en risas. ¿Qué demonios? Preguntó Ruby. Incluso Vengeance arqueó una ceja al oír la risa, deteniendo finalmente la ráfaga de disparos. Idiota. Esperaba que perdieras la calma y te lanzaras contra algún estúpido alienígena energético. Gritó Porose, antes de empezar a cargar de nuevo. Desató una devastadora explosión de energía desde su cuerpo. La explosión fue lo suficientemente potente como para tambalear al Baxasaurio evolucionado y derribar a Ruby. La cazadora de capucha roja rodó contra la piedra del tejado, usando su arma para golpearla y detenerse. Justo a tiempo, porque miró hacia atrás y vio que el borde estaba a solo unos centímetros. Hubo otro destello verde. Vengeance volvió a agarrar a Ruby, y de repente se encontraron en un callejón. Ruby contuvo el aliento cuando Vengeance le agarró la cara con las manos. Idiota, idiota, idiota. ¿Cómo pudiste dejar que te engañara? Se maldijo a sí mismo, mientras Ruby se calmaba. Él sabía qué botones tocar. Su jefe probablemente le habló de ti y de cómo explotar tus emociones, racionalizó Ruby. Y dejé que me afectara. Igual que ella. La cara de Ruby cayó. Es mi culpa, es toda mi maldita culpa. Estaba tan obsesionado con detener a Vilgax, y mira dónde me llevó. Dijo Venganza, mientras caía al suelo. A Ruby se le heló la sangre. Vilgax. Pensó, pero se lo quitó de la cabeza rápidamente. Tenía que estar allí para la venganza. Ven, dijo Ruby, arrojándose al suelo con él, no sé qué se siente perderlo todo como tú, y no sé cuántos Bens por ahí lo hacen. Todo es posible en un multiverso. Pero tienes que levantarte. Esta es una oportunidad no solo para redimirte, sino para posiblemente salvar a otros Bens de pasar por lo que tú tuviste que pasar. Redimirse. El discurso fue tan propio de ella, ¿no? Venganza suspiró e intentó ordenar sus pensamientos. Además, Benedict ni siquiera era su principal preocupación. Ese honor le correspondía a él y Neptune. Y no había rastro de ellos. Venganza respiró hondo y se incorporó. Se quitó la capa brevemente, dejando al descubierto una chaqueta negra y verde debajo. Ruby arqueó una ceja. Estamos tratando con un tipo que conoce a la mayoría de mis extraterrestres, pero no sé cuáles, dijo Vengeance, mientras se daba la vuelta, pero, espero que tenga cierta cabeza caliente. La mirada de Ruby se fijó en la espalda de la chaqueta de Vengeance. En ella había una placa giratoria similar a un Omnitrix que contenía orbes de polvo. Tu chaqueta, murmuró Ruby. Antes de irme, algunos científicos atlesianos me ayudaron a hacer modificaciones en mi chaqueta, para que pudiera tener algún tipo de presencia ofensiva si el Ultimatrix fallaba, dijo Vengeance, así que déjame demostrarte lo bueno que es. Venganza se distorsionó de nuevo al reaparecer frente a Porose. La placa del Omnitrix en su espalda se volvió azul y desató un poderoso golpe en el pecho de Porose, congelando repentinamente al conductoide, aún más monstruoso. Sin embargo, el hielo no tardó en agrietarse, y pronto, la prisión congelada explotó en pedazos, obligando a Vengeance a retroceder unos pasos. Porose entrecerró los ojos al ver a su doble mientras la energía chispeaba por todo su cuerpo. Está bien, tengo que admitirlo, no es lo que esperaba. Pero si de verdad crees que luchar sin tus alienígenas va a funcionar, empezó Porose. Venganza se deformó tras Porose y asestó otro golpe, interrumpiendo el breve discurso de la variante. Esta vez, la placa en su espalda se tornó verde claro.
Una ráfaga de viento lanzó repentinamente a Powerhouse por los aires y atravesó la ciudad. Ruby subió a toda velocidad a la azotea del edificio. Estás dándole un significado completamente diferente al término chaqueta de plumero, bromeó Ruby. Es un fastidio reemplazarlo, pero tiene su utilidad, admitió Vengeance. No usa rondas de energía. Y no tenemos que preocuparnos de que nos envíe electricidad, dijo Ruby, levantando su capa. Este bebé puede absorber energía. ¿Puede? Última actualización cortesía del Dr. Weller. Sonrió Ruby. Powerhouse voló hacia ellos, visiblemente enojado. Me están poniendo de los nervios. Gritó Benedict mientras desataba un rayo de energía. Ruby saltó y absorbió la explosión. Su capa se tiñó de un color brillante y aterrizó de nuevo en el suelo. No es justo. Gritó Benedict. Puedes repartir pero no recibir. Se burló Ruby. Benedict gruñó y comenzó a disparar una descarga de energía contra los dos. Mientras Ruby usaba su capa para absorber algunas descargas, Venganza esquivó los disparos, invocando un escudo de piedra para bloquear los que no podía evitar. Venganza saltó y se impulsó con su semblanza. Ruby descubrió una pequeña parte. Venganza podía acumular energía de algún lugar, presumiblemente del Ultimatrix, y luego liberarla en forma de estas ráfagas. No tengo ni idea de dónde se produjo la deformación. Quizás fue una forma diferente de explosión. ¿Cómo está? Gruñó Benedict antes de recibir un uppercut con una piedra de Vengeance. Otra diferencia entre ellos, este malvado Ben no parecía tener semblanza. Supongo que María no estaba allí para desbloquear un semblance para él, pensó Ruby, mientras atacaba a Powerhouse con unas cuantas ráfagas más de polvo de hielo. Basta. Gritó Powerhouse, desatando una ráfaga de energía. Venganza saltó hacia atrás para esquivar el ataque. Basta ya de esta porquería. Siseó Benedict. Les quemaré el culo. Benedict dejó caer el Sinitrix y empezó a transformarse. El cuerpo de Powerhouse, con forma de cable, se cubrió repentinamente de magma, comenzando desde la cabeza. La roca fundida se enfrió rápidamente, convirtiéndose en piedra pura, con líneas de calor aún presentes en la forma pétrea, vagamente humanoide. La prisión de piedra se hizo añicos, revelando la forma del fuego explosivo de Benedict, más roca que fuego. El único fuego presente en la forma de este pironite eran sus dedos, los chorros que emanaban de sus hombros y la llama que envolvía su cabeza. Quemar. Siseó Benedict, y las llamas de sus hombros cobraron vida. Eso es lo que quería, dijo Venganza. Ruby, retrocede. Retrocede mucho. Ruby supo de inmediato que Venganza se convertiría en algo peligroso, así que siguió la orden y salió disparada, interponiendo al menos uno o dos edificios más entre ella y la pelea. Venganza activó el Super Omnitrix y se transformó en frío. ¿Qué? ¿Vas a convertirme en una paleta? Rió Scorch. Estoy hecho de fuego. Me derretiré. No he terminado, dijo Big Chill antes de dejar su símbolo nuevamente y evolucionar. Benedict inclinó la cabeza y vio que el necrofrigiano adquiría una coloración ardiente y lo que parecían ser parches blancos y rocosos de armadura. ¿Sabes? Me odio. Me odio por todo lo que ha pasado estos últimos meses. Así que, voy a tratar esto como mi terapia. Venganza levantó el brazo y comenzó a aliviar el calor de la zona. Antes de que pudiera siquiera mostrar los poderes de esta forma ardiente, Benedict vio cómo Venganza absorbía todo el calor del aire. Hasta el último ápice de calor, hasta el punto de que las llamas de Scorch comenzaron a parpadear y desvanecerse. «¿Qué?», dijo Scorch mientras comenzaba a caer al suelo. «Solo estoy tomando un poco de calor de la zona. Sé que apagar las llamas de un pironite significa que estará indefenso por un buen tiempo. No tendrá forma de defenderse», dijo Vengeance flotando hacia arriba, revelando a una Ruby lejana, sosteniendo su guadaña. «Y ahí es donde ella entra», sonrió Vengeance. Ruby se abalanzó como una tormenta de pétalos de rosa y transformó la espada de Crescent Rose en energía, una tenue energía verde que se curvaba hacia afuera. Asestó un buen golpe a Scorch, potenciado por el polvo de viento de la espada, y lo estrelló contra la pared más cercana, abollándola y derribando a la pironite. Benedict volvió a su forma humana y aterrizó en el suelo. Ruby giró su guadaña antes de volver a su estado latente. «Ni siquiera pude usar su truco», suspiró Ruby. «Qué lástima. Y si es listo, nunca lo veremos, porque no se atrevería a intentarlo de nuevo», suspiró Venganza. «Llama a los demás. Hazles saber que el coleccionista está haciendo su propia campaña de reclutamiento. Intentaré encontrar a él mi Neptuno». Ruby asintió mientras sacaba su pergamino. Venganza voló en busca de las dos variantes.
Pero ninguno de los dos se dio cuenta de que Ben y 23 se enfrentaban a su propio Ben. Retrocedamos unos minutos y volvamos a Ben y 23 siguiendo a Blake y Gwen. Blake mantuvo la mano en el bolsillo durante todo el trayecto. El dúo se dirigía a un almacén interior que se suponía solo para almacenar cargamentos. En realidad, era un lugar común de concentración del colmillo blanco. ¿Y te dejarán entrar así como así?, preguntó Gwen. Es tanto una inyección de moral como una campaña de reclutamiento. Me darán una máscara, me dejarán entrar, y mientras no haya nadie que yo conozca, que conocí durante mi tiempo con los Fang allí, me integraré a la perfección, respondió Blake. Pensarán que eres un fauno común y corriente, dijo Gwen. Exactamente. Deberías ponerte en posición, sugirió Blake. Convertirte en, ¿cómo lo llamó Ruby? Espectro, tacular. Hablaré con ella cuando termine esta misión, suspiró Gwen, antes de ir detrás del edificio. Blake negó con la cabeza con una sonrisa ligeramente divertida antes de suspirar y dirigirse a la entrada principal. Había un guardia afuera, aunque vestía ropa de diario, chaqueta gruesa y camiseta verde. Parecía mayor, con el pelo canoso y barba y bigote. Probablemente no era un luchador activo, pero seguía aportando a la gloriosa causa. Blake entonces distinguió su rasgo de fauno. Un par de orejas de murciélago a un lado de la cabeza. Probablemente la había oído venir mucho antes de verla. No dijo nada, solo asintió. Blake agradeció no ser reconocido. El guardia le entregó una máscara y ella entró. Casi al mismo tiempo, Gwen activó su Omnitrix rosa y azul y giró el dial. Llegó a su muestra de ectonurita, y ella cerró la placa frontal de golpe. En un destello de energía rosa, su forma cambió a la de la alienígena fantasmal. A diferencia de la forma normal de fantasmático, cuya piel estaba perfectamente intacta antes de que Skyr escapara, los antebrazos y dedos quedaron expuestos, mostrando carne con rayas moradas y negras debajo. El símbolo rosa del Omnitrix estaba incrustado en el hombro de Gwen. Su único ojo se abrió y al instante se volvió intangible e invisible, entrando en el edificio para apoyar a Blake. Blake entró, se colocó la máscara Grim en el rostro y se unió a un grupo de otros faunos presentes. La mayoría vestía uniforme, mientras que un pequeño pero numeroso grupo vestía de civil. 23 y Ben vieron a Gwen entrar al edificio. Esperemos que le vaya bien, dijo Ben. Es un poco raro ver a Gwen tan proactiva. Mi Gwen es animadora. Es un poco presumida y se esfuerza mucho, dijo Ben 23. A mí me suena a Gwen, dijo Ben perplejo, mientras él y 23 volvían a sentarse. ¿Cuántos extraterrestres tienes? Unos 67, pero los voy rotando de vez en cuando. La alineación cambia cada pocos meses, explicó 23. Es un truco de marketing. No entiendo por qué, pero lo entiendo perfectamente. Tuviste suerte. Yo solo tenía 10 extraterrestres cuando empecé. Tú tenías más variedad, al parecer, dijo Ben. Si a eso se le puede llamar cojín o OPE, bromeó Ben 23. Los dos guardaron silencio unos segundos. Admitía que Ben tenía algo en mente y quería preguntarle. Entonces, Paradox mencionó que, perdiste a tu abuelo, finalmente se atrevió a decir el Ben principal. Sí, ya no me molesta tanto, ya que murió cuando yo era muy joven, respondió 23. Sé que puede sonar un poco entusiasta, pero la verdad es que no sabía mucho de él hasta que conseguí esta cosa. Sé lo que quieres decir. Solo, podrías sentir la pérdida si los conocieras por más tiempo. Meses o años, Ben suspiró. 23 miró a Ben y, aunque a veces fingiera serlo, ciertamente no era estúpido. Con solo mirar la cara de Ben y oír cómo dijo esas palabras, pudo comprenderlo. ¿Tú también perdiste el tuyo, no?, preguntó 23. Sí, admitió Ben. Lo siento, hombre, dijo 23, poniéndole una mano en el hombro. Está bien. A mí tampoco me molesta ya, dijo Ben. Y me enseñó todo lo que pudo. Al menos tuve a alguien que me ayudó, dijo Ben 23. Era como tú, principalmente porque era tú, pero ya entiendes la idea. ¿Otro Ben fue tu mentor? Ben se dio cuenta. Sí. Era una persona amable, siempre dispuesta a priorizar a los demás. A Paradox le encantaba su actitud amable. Incluso decía que tenía el talento de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. 23 continuó. Me enseñó las cosas para las que el abuelo Max no estaba presente. Debió haber sido desconcertante cuando lo conociste por primera vez. Mejor créelo. Pero, me conoció cuando luchaba contra Tetrax. Ahora es uno de mis mejores aliados. ¿Quién es Tetrax?, preguntó Ben.
Ben 23 estaba a punto de contar los detalles, cuando de repente oyeron el fuerte chirrido de un coche. Ben miró a su alrededor. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Ben. Parece que alguien llega tarde a una reunión de negocios o algo así. Probablemente no haya nada de qué preocuparse, dijo 23 con un gesto de la mano. ¿Quién tiene una reunión de negocios en esta zona?, preguntó Ben. Este lugar está bastante descuidado. Quizás solo estén de paso, dijo 23 encogiéndose de hombros. Ben negó con la cabeza. ¿Por qué se concentraba tanto en ello? Parecía algo raro de precisar. Ben se acercó a una cornisa cerca de la calle. Había un coche abandonado, muy oxidado, en la calle. Kevin se habría puesto histérico por su estado. Las ventanas estaban rotas, tenía púas raras por todas partes y el motor seguía en marcha. Qué raro, parece que el conductor dejó su coche en medio de la carretera, se preguntó Ben en voz alta. ¿Y lo dejó funcionando? Es como si quisiera que se lo robaran, se burló 23. Sí, Ben se quedó en silencio. Ambos Bens vieron sus pensamientos interrumpidos por otro motor acelerando. Esta vez, sin embargo, estaba mucho más cerca. ¿Eso te suena a motosierra?, preguntó 23. Abajo, gritó Ben, agarrando a 23 por el hombro y tirándolos al suelo. Justo a tiempo, un enorme par de motosierras pasó justo sobre ellos. Los dos se levantaron y vieron cómo las motosierras giraban. Espera, no solo motosierras. Ben reconoció la forma. Sí, era mucho más punk, por falta de una palabra mejor, pero uno no olvida una tortuga alienígena que puede volar. El alienígena adolescente tortuga huracán acaba de intentar arrancarnos la cabeza. Gritó 23, no está bien, 23 se congeló en shock, mientras el alienígena tortuga sonreía. Hola. Me alegro de volver a verte, pequeño, dijo la tortuga con acento australiano. El mayor problema era que este extraterrestre tenía un símbolo naranja del Omnitrix en el pecho. Otro Ben. Dijo Ben, poniéndose de pie nuevamente. No es solo otro Ben, dijo 23, con su voz adquiriendo un tono inusualmente serio, lo conozco. Me alegra saberlo. Me habrías dolido el corazón si me hubieras olvidado, se burló el punk Raspin. Y por la tensión en el aire, él no es tu mentor, Ben supuso acertadamente. El punk se rió. Mentor. Me estás tomando el pelo. El Ben punk volvió a su forma humana, y Ben se encontró con un Ben bronceado con un corte de pelo horrible. Llevaba una chaqueta rota que parecía que se iba a romper en cualquier momento. Tenía las manos vendadas, al igual que las piernas, quizá porque le parecía genial o quizá tenía heridas de verdad. Llevaba una hombrera con púas en el hombro derecho para darle ese aire de Mad Max. En la mano derecha llevaba un Omnitrix naranja y negro, similar al del Ben Prime, pero también con púas en la muñeca. ¡Guau! Apocalipsis Ben, dijo Ben. Medio cierto. Apocalíptico es una buena forma de describir mi hogar, pero los otros Bens, incluido tu amiguito azul, me llaman Mad Ben, sonrió la variante punk. Este tipo es el gobernante de todo un páramo, y también arrasó con Bellwar. Está loco, dijo Ben 23, activando su reloj. Déjame adivinar, algún gran tipo del espacio te ofreció algo si nos detenías, Ben frunció el ceño. Lo entiendes rápido, amigo, dijo Mad Ben, mostrando su Omnitrix. ¿Cómo saliste de la cárcel? ¿Por qué funciona tu Power Watch?, gritó 23. No debiste mantenerme con Sichobos, idiota. Que Dios descanse en paz ese crustáceo, dijo Mad, golpeándose el pecho con el puño. ¿Está muerto? No, pero lo dejé por muerto. Vaya. No pensé que pudiera odiar a alguien tan rápido, salvo al grupito de Salem o a Vilgax, admitió Ben. ¿Salem? ¿Quién demonios es ese?, preguntó Mad. Alguien mucho más intimidante que tú. Ben presionó el Omnitrix y su cuerpo empezó a mostrar signos de crecimiento, con raíces que se extendían en espiral por todo su cuerpo, pero también un revestimiento metálico que formaba una fuerte armadura en el pecho, los brazos y las piernas. Sin embargo, la criatura estaba hecha principalmente de un caparazón similar a la madera, que parecía la combinación perfecta entre lo natural y lo artificial. ¿Otro chico nuevo?, dijo Ben, mirándose las manos. ¿Principalmente madera? Mala idea, sonrió Mad, creando una forma y apretando su Power Watch. El fuego lo envolvió y pronto, su cuerpo humano fue reemplazado por el de un pironite. Aunque, al igual que Teraspin, este tenía una estética punk única. Se formaron en su cuerpo hombreras y antebrazos de hierro forjado, seguidas de púas que crecían de ellas. Por supuesto que tienes fuego explosivo, gimió Ben.
Todos los Ben lo hacen, amigo, dijo Ben 23, dejando caer su reloj de héroe. Su cuerpo fue reemplazado por el inigualable Dogomático. Aparte de los ojos azules, un traje azul sobre el torso y un pelaje más claro, su forma era la misma que la de cualquier otro loboano. Le gruñó a Mad Ben. Mad Ben no dijo nada, mientras empezaba a disparar ráfagas de fuego desde sus manos. Dogomatic salió disparado, esquivando las explosiones a medida que llegaban. Y aunque la forma loboana podía resistir algunas, la nueva forma de Ben, sin duda, no. Un golpe y quedaría prendido fuego. Ben miró sus manos, preguntándose de qué sería capaz este nuevo extraterrestre. ¿Plantas y hierro? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione? Quizás pueda lanzar láminas de hierro o algo para protegerme. Ben extendió la mano e intentó imaginar algún tipo de escudo y, para su sorpresa, funcionó sin problemas. Un robusto escudo circular emergió de su brazo. Ben bloqueó las llamas en el último segundo y se mantuvo firme. «Guau», dijo Ben. «Ajá. Bueno, trabajar el metal no es un mal poder, la verdad», admitió Mad Ben, antes de retroceder y esquivar un golpe de 23. El pironita usó sus llamas para impulsar una patada hacia adelante y se estrelló contra el pecho del loboano. La patada, impulsada por un propulsor, derribó a 23 y casi lo hizo volar si no lograba clavar sus garras en el concreto. Ben le lanzó su escudo a Mad, estrellándolo contra el pecho del punk. Mad Ben se estrelló contra su coche, dejándolo gravemente abollado en un lateral, como si otro vehículo lo hubiera embestido. El escudo de Ben rebotó hacia él con un pequeño ruido metálico al atraparlo. «Acabo de arreglar esta maldita cosa», gimió Mad mientras se levantaba del vehículo. «No me parece así», se burló Ben. «Sí. No es que mi mundo tenga escasez de coches que funcionen ni nada». «No, ¿por qué habría de serlo? No es que sea un montón de basura ni nada», gruñó Mad, mientras sus llamas rugían y brillaban con más intensidad. Las llamas se fundieron rápidamente en sus manos y echó a correr hacia Ben, antes de propulsarse hacia adelante con ráfagas de fuego. Una vez a su alcance, transformó las ráfagas más grandes en chorros más pequeños, casi como dagas, y comenzó a cortar a Ben. El metal y la madera formaron otro escudo para bloquear la ráfaga de golpes, y cada impacto chispeaba contra la muralla. Ben creó un garrote con la otra mano y golpeó a Mad Ben en el costado izquierdo. Ma gritó, agarrándose la zona con dolor. Ben aprovechó la situación y transformó el garrote en una cadena, golpeando salvajemente al exaltado con él, una y otra vez. El ataque resultó efectivo, pero, por desgracia, solo por un corto tiempo. En el último golpe, Mad agarró la cadena y sonrió con sorna, tirando de ella y atrayendo a Ben para asestarle un buen golpe. Levantó el puño y estuvo a punto de asestarle un golpe, pero una enorme onda sonora lo impactó desde un costado y lo envió volando hacia el edificio más cercano. Dogomatic ayudó a Ben a levantarse mientras se sacudía el polvo. «¿Estás bien?», preguntó 23. «Sí. Aunque este tipo podría haber aguantado el golpe. Iba a hacer un casco afilado o algo así», dijo Ben. «Puedes mantenerlo ocupado. Voy a ver qué puedo hacer con este tipo. Adelante». «Estúpido, maldito», gimió Mad mientras se liberaba. Sin embargo, una parte de él empezó a preguntarse, ¿sería mejor lidiar con ellos, o con sus posibles aliados? Tal vez si las cosas se ponían demasiado feas, estoy dividido, ¿por qué no tenerlo todo y comerlo todo?, dijo Mad, mientras golpeaba la placa frontal de su Power Watch. El enloquecido Ed Blast se transformó en un Slabag naranja con una cresta puntiaguda. ¿Tiene la tropa dupe?, gritó Ben 23. «¿Necesitas a alguien que realmente arregle esos nombres?», dijo Ben, mientras comenzaba a crear algunas armas interesantes. «¿En serio? ¿Cómo llamarías a tu nuevo chico?». 23 frunció el ceño. «Si tuviera que inventarlo en el momento, llamaría a este tipo carpintero». Mad puso los ojos en blanco antes de darse una palmada en la espalda. Un Slabag Punk se convirtió en dos. El clon salió corriendo, pero no hacia ninguno de los Bens. Se dirigía al almacén donde estaban Blake y Gwen. ¿Por cuál me quedo?, preguntó 23, mirando entre el Mad Slabag principal y el clon. «Clon. Creo que puedo con él yo solo», dijo Ben, terminando de trabajar en las armas. «Oh, por favor. Tus armas no servirán de mucho, Tennyson. ¿Qué crees que puedes lograr con ellas?», dijo Mad riendo. «No lo sé. Y esa es la parte divertida». Ben apretó el puño e hizo un poderoso guantelete alrededor de su mano. «Ojalá tengas la oportunidad de usarlos», dijo Mad.
Se dio varias palmadas en la espalda, dividiendo su poder cada vez más hasta formar un pequeño ejército de Slavaks. Claro, olvidé que no tiene límite, gruñó Ben. Levantó el puño y cargó contra el pequeño ejército. Afortunadamente, el guantelete logró causar algo de daño. A pesar de que esos Slavaks eran tan densos como el titanio, unos cuantos puñetazos y patadas lograron el objetivo. No fue bueno, pero al menos estaba dañando al ejército de Slavaks. La táctica principal que empleaban los clones era la misma que Ben usó al adoptar la forma: aplastar al oponente con todos los duplicados. Matt intentaba lo mismo y a veces lo conseguía, pero gracias a la forma única de Woodworker, podía derribarlos. Placas de armadura y púas surgían de su cuerpo donde quiera que un clon se le enganchaba, y las defensas lo derribaban. Dos clones se tomaron de la mano cuando uno empezó a girar y, aprovechando el impulso, lanzó al segundo a la cara de Woodworker. Ben simplemente se apartó y dejó que el clon chocara contra un coche cercano. A pesar de su versatilidad, Ben sabía que no podría resistir eternamente, sobre todo con esta cantidad. Necesitaba algún tipo de control de masas o, de alguna manera, obligar a Mad Ben a cambiar de forma. Bajó la vista hacia sus armas y sonrió, teniendo una idea. Conozco a alguien que podría sacarles mucho provecho, dijo Ben, dejando caer algunas de las espadas, martillos y escudos que había creado. Luego, apagó el Omnitrix y se transformó en Mejora. Dos de los Slavaks Punk intentaron agarrar al Mechamorph, pero este logró esquivarlo fácilmente y los dos clones cayeron al pavimento. Bueno, veamos si esto funciona, murmuró Ben, mirando las armas que había creado como su nuevo alienígena. Tomó todas las armas que pudo y las absorbió, destruyéndolas para poder presentar una buena pelea. El ojo singular de Ben se entrecerró. Sus manos crearon dos hachas de doble filo y sonrió. A ver qué te parece esto, dijo Ben, mientras empezaba a girar su cuerpo. Al detenerse, el cuerpo del mechamorfo se tensó como un resorte. Al aflojarse, se convirtió en un torbellino de cuchillas. Sus brazos de hacha destruyeron el área circundante en segundos. Los Slavaks no tuvieron suerte, pues quedaron atrapados en la ráfaga. El ejército virtual fue enviado hacia atrás por la fuerza de los golpes. Algunos se estrellaron contra edificios, otros contra coches, pero a juzgar por los gemidos de dolor que emitían, el plan funcionó. Los clones estaban a punto de ser derrotados. Pero el aparentemente original Mad Slavak sonrió con sorna, impasible ante la destrozada destrucción de su brazo, porque probablemente había ganado tiempo suficiente para que su primer clon ejecutara su plan. Muy bien, tienes que cambiar de forma ahora, dijo Ben, golpeando el suelo con sus enormes hachas, transformándolas en cañones gigantes y apuntando a la variante postapocalíptica. Estás en desventaja, amigo. Puedo aplanarme y moldearme fácilmente. Tus clones más pesados no me afectan mucho. Puedo soportar la explosión, se rió Matt. Tú te lo pierdes, dijo Ben con una sonrisa mientras activaba los cañones. La energía se cargó en los barriles, solo para que se escuchara una explosión. Ben se giró y vio humo saliendo del almacén donde Gwen y Blake habían ido para su misión de infiltración. Ay, parece que el chico azul no pudo detenerme a tiempo. Qué lástima, sonrió Matt. ¿Qué hiciste?, gritó Ben. Ni idea. Pero la broma es tuya, ni siquiera soy el principal, sonrió el Slavak, antes de desaparecer en un destello naranja. ¿Qué? ¡Ay, ese hijo de puta!, maldijo Ben, antes de volver a abalanzarse sobre el Omnitrix. Rápidamente cambió de su viscosa forma de Mechamorph al más veloz XLR8. Corrió hacia el almacén, entre gritos de pánico y fuertes disparos. ¿Qué demonios hizo?, preguntó Ben. De repente, el suelo empezó a temblar. Ben echó un vistazo al almacén. Entre el humo y la niebla tóxica, vio algo salir de él, algo enorme. Estaba equipado con al menos 2 cañones de polvo montados en los brazos, capaces de disparar disparos rápidos y con cargas más pesadas, lanzacohetes de 10 tubos montados en la parte trasera y cañones automáticos antipersonal de los cañones acoplados a los cañones de energía antes mencionados. Debajo de cada cañón de polvo hay un componente plegable que, al desplegarse, forma grandes puños para el combate cuerpo a cuerpo. «Guau», dijo Ben al reconocer la máquina. Un Paladín, 290 Atlesiano. El láser del mecha se descontrolaba, escaneando por todas partes, y cada vez que impactaba a una persona, el software de amigo-enemigo siempre indicaba enemigo. De vuelta en el almacén, ajeno a la furia del paladín, el verdadero Mad Ben silbaba contento mientras sostenía un microchip entre los dedos como si fuera una carta. Un componente crítico fue eliminado y todo el mecha se volvió loco. Uy.
¿Era necesario esto? Sonrió Mad Ben. Lo aplastó entre los dedos y rió. Amigo. Gritó Ben mientras volvía a su forma humana. Quizás quieras ocuparte de eso. No querrás que dispare a un club de inocentes, ¿verdad, héroe? ¿O puedo dejárselo a Gwen? Ben sonrió. ¿Gwen? Preguntó Matt, antes de que, de repente, algo saltara del fuego. Era Gwen, en forma alienígena. Era el tipo imán que usó en la dimensión de Ben 23, solo que el suyo parecía más refinado o avanzado. Sus manos y piernas estaban desconectadas de su cuerpo, con extraños cristales flotando donde estaría el brazo. Su rostro también estaba cubierto por un extraño casco con un solo ojo, y los arcos donde flotaba su cabeza estaban conectados. ¿Tienes que estar bromeando? ¿Lo consiguió? Preguntó Matt. Oye, yo también me sorprendí cuando llegué aquí, sonrió Ben. Las garras de Gwen comenzaron a emitir una extraña energía rosa. La disparó contra el paladín adlesiano, quien empezó a sufrir un cortocircuito y a entrar en pánico. ¿Qué? Gritó Ben el loco. Parece que Gwen dominó esa forma. Probablemente le disparó un pulso electromagnético, supuso Ben al ver al Blake alternativo correr. Gwen la impulsó con su magnetismo, y la katana de Blake cortó algunas partes de la máquina rebelde. Aunque la máquina sangraba aceite, aún no se detenía. Giró rápidamente y atacó a Blake con un revés, desplegando su brazo y derribando al fauno como si fuera un muñeco de trapo. Ben jadeó y rápidamente se transformó en Goat para amortiguar su caída. Blake se quedó especialmente confundido cuando su cuerpo golpeó algo húmedo. ¿Qué? Preguntó Blake, mirando el globo verde que la atrapó. De tu lado, confía en mí. Gritó Ben. ¿De acuerdo? Blake estaba a punto de preguntar algo más, pero entonces recordó al robot gigante y furioso que empezó a disparar contra los coches vacíos. Mierda, siseó el fauno, bajándose de Ben y persiguiéndolo. Decidió pedir refuerzos también, por si acaso. Vamos, contesta. Ben recuperó su forma habitual y frunció el ceño. Volvió a mirar a Mad Ben, quien ya se estaba transformando en otro alienígena. En un destello naranja, Mad Ben fue reemplazado por un obstáculo de agua especialmente puntiagudo. Ben esquivó algunas ráfagas de agua a alta presión. ¿Dónde demonios se fue el 23? Se preguntó Ben. Como para responder, algunos de los escombros del interior del almacén comenzaron a moverse. Vamos, no está tan mal, gruñó 23 mientras comenzaba a apartar las vigas de soporte de su cuerpo. ¿Qué diablos te pasó? Preguntó Ben. El odiador me atacó con una pinza y luego destrozó el lugar, gruñó Dogomatic. Este tipo debe ser un pragmático en combate. Parece el apocalipsis y, desde luego, también lucha como él. Exclamó Ben, mientras un chorro de agua le atravesaba el cuerpo. ¿Tardaste tanto en darte cuenta? Preguntó Matt, casi ofendido. Volvió su atención a 23 y levantó ambas manos, listo para rociarlo con agua a presión antes de que pudiera liberarse. Antes de que pudiera hacerlo, la baba verde del cuerpo de Goop se envolvió rápidamente alrededor de sus brazos y los obligó a levantarse, abriendo un agujero en el techo. Matt buscó con la mirada el proyector de gravedad, el talón de Aquiles de Goop. Si pudiera quitárselo de encima, 23 irrumpió repentinamente en la pelea. Había cambiado de forma, esta vez transformándose en dedos de pescado. Ben no había visto esta forma antes. Compartía varias características con la vida acuática de la Tierra. Mandíbulas de caimán, el atractivo de un pez angular, piel gris azulada de tiburón, aletas color aguamarina, y tanto la cola como el parche pectoral eran azul oscuro. También tenía protectores de brazos azules y ojos azul claro. El símbolo del Omnitrix estaba en su pectoral izquierdo. ¿Qué demonios es esto?, gritó Mad Ben, antes de lanzarle un chorro de agua al alienígena. Solo para que el hombre tiburón alienígena lo rechace, pareciendo realmente disfrutarlo. Refrescante. Gracias por eso. 23 sonrió con suficiencia. El maldito infierno, 23 agarró el brazo de Mad Ben y lo mordió. La fuerza del mordisco fue suficiente para casi romperle el caparazón a Batterazard. 23 mordió varias veces más, antes de tirar del bastardo y estrellarlo repetidamente contra el suelo. Bueno, dijo Ben, sorprendido de lo feroz que se volvió 23 de repente. Dedos de pescado cargó, con el brazo de peligro de agua aún entre sus fauces, y estrelló a Matt contra la pared del almacén, dejándolo sin aliento. El alienígena acuático intentó separar las fauces del hombre tiburón, pero eran como las de un caimán. Cuanto más forcejea la presa, más aprietan las fauces. Ya lo tienes cubierto, comentó Ben. Ben se fue volando a ver a Gwen.
Claro, no era el momento adecuado para una presentación, pero, probablemente necesitaba refuerzos. Sin duda lo hizo. Si bien los golpes físicos del paladín eran fáciles de controlar, los cañones de polvo, más basados en energía, eran algo especial. Las balas explotaban a su alrededor y Gwen hacía todo lo posible por esquivarlas o bloquearlas con fragmentos de metal. Ben se transformó rápidamente en Diamondead, aterrizando en el suelo y erigiendo una pared gigante de diamantes para bloquear los ataques de energía. ¡Ajá! Jadeó la voz metálica femenina, sorprendida por la repentina aliada. Ben se giró y sonrió. «Hola, Gwen», dijo Ben. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó la Lodestar femenina. «Es una larga historia que prometo explicar. Pero primero tenemos que encargarnos del robot desbocado». «Está bien, pero me debes una explicación», dijo Gwen. «¿Puedes magnetizar esa cosa? ¿Intentar levantarla?», preguntó Ben. Gwen negó con la cabeza. «Ya lo intenté. Debe estar hecho de algún tipo de material no magnético, en caso de que alguien tenga una polaridad similar a la de semblance. Normalmente, que Ironuot piense así en el futuro es algo bueno», murmuró Ben. «¿Ironuot? ¿Por qué lo subes?», preguntó Gwen, antes de intentar frenar al robot con farolas. Usó sus poderes para doblar las farolas alrededor de los pies del robot, hacerlo tropezar y hacerlo caer. «Ah, cierto, mundo alternativo. Lo siento», dijo Ben. Ben disparó unos cristales a sus articulaciones para bloquearlas. «¿Acabas de decir, no importa, preguntaré luego?», exclamó Gwen, ordenando que más farolas se ataran a los brazos del robot. «Sujétenlos, lo tengo todo bajo control», exclamó Ben antes de transformarse en otro alienígena. Judy Rick reemplazó a Diamonded y corrió hacia el robot con una mirada amenazante. «Tengo como 10 preguntas más sobre eso», gritó Gwen. «Y las responderé todas. Dame un segundo». Siseó Judy Rick mientras se subía al paladín. Empezó a abrir paneles y a buscar circuitos. En lugar de desconectar o recablear, simplemente arrancó los cables y dejó que saltaran chispas. «Rompe. Rompe, rompe, rompe», gritó Ben, con una chispa sádica en la mirada mientras lo rompía, ja. «Bueno, eso es aterrador», dijo Gwen, mirando con alegría al maníaco alienígena desmantelar el mecha. En cuestión de segundos, la máquina se había convertido en chatarra. Ben saltó de alegría mientras pateaba algunas piezas de la máquina. «Toma eso. Toma eso. Ja. No creo que necesites, no, eso es como hablar con una pared de ladrillos, creo», suspiró Gwen, antes de volver a convertirse en humana. Judy Rick se rió sin parar, sin darse cuenta de que Gwen estaba detrás de él. Tenía los brazos cruzados y una expresión de fastidio. Finalmente, agarró al gremlin por el cuello y frunció el ceño. «Bien, ahora. Habla. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Por qué tienes un Omnitrix? ¿Y qué es eso de los mundos alternativos?» Vale. Judy Rick se pone un poco intenso cuando hace lo suyo. «Déjame darme la vuelta y podré responder a todo». Ben volvió a su forma humana y ahora Gwen simplemente sostenía a Ben por el cuello. «¿Qué?», dijo Gwen, dejando caer a Ben al suelo. «Ay», gimió Ben. «Ben», preguntó Gwen, ayudando a su primo a levantarse. «¿Cómo demonios conseguiste un Omnitrix? No me digas que lo construiste tú mismo». «Soy de una tierra paralela», explicó Ben. «Conseguí el Omnitrix en tu lugar. Tú haces magia en mi mundo». «Eso tiene sentido, en realidad», dijo Gwen, entendiendo rápidamente. «Pero eso no explica por qué estás aquí. ¿Me creerías si te dijera que estoy intentando reclutar a un grupo de portadores de Omnitrix para luchar en una batalla interdimensional contra un pseudodios que roba Omnitrixes?», preguntó Ben con una sonrisa tímida. Gwen parpadeó. «¿Me están tomando el pelo?», comentó Gwen frunciendo el ceño. «No. Es todo real. El paladín contra el que luchaste fue saboteado por alguien enviado por ese dios. O sea, esa persona también es otro yo, pero eso no viene al caso», dijo Ben, frotándose la nuca. Gwen resopló. «Bueno, me gustaría mucho que no te metieras en mis asuntos ahora mismo. Estoy siguiendo a Roman Torchwick y. Un fuerte rugido interrumpió de repente a Gwen. Ben y Gwen echaron un vistazo al almacén. Del humo emergía un Tokustar. Salvo por los ojos y las partes naranjas, era casi idéntico al gran Ben de Ben. También lucía vendajes naranjas en los antebrazos y las pantorrillas, así como hombreras grises con púas naranjas. Las cuchillas de su brazo y cabeza también eran dentadas, como si fueran sierras o hubieran sufrido daños en el pasado.
Empezó a arrasar la zona, arrasando y pateando todo a su alrededor. Creo que tendré que involucrarme ahora, dijo Ben. Eso es, un extraterrestre enorme, se estremeció Gwen. Es un Tokustar. ¿Aún no lo tienes? Preguntó Ben. Nunca lo había visto antes, Gwen negó con la cabeza. ¿Qué puede hacer? Tiene una fuerza inmensa, puede disparar láseres, y las hojas son bastante afiladas, explicó Ben. Ben. Gritó una voz familiar. Ben se giró y vio a Vengeance y a Ruby corriendo tras él. La mirada de Ruby estaba fija en el gigante Tokustar naranja. Mierda, llegamos demasiado tarde para avisarte, dijo Ruby. Está bien, está bien. Lo tenemos bajo control, la tranquilizó Ben. ¿Es de tu línea de tiempo? Preguntó Gwen, señalando a Ruby. Sí. Ruby Rose del equipo Ruby, a sus órdenes. Saludó Ruby. Nunca pensé que fueras un líder, la verdad, admitió Gwen, mientras sus ojos se dirigían a Vengeance, y este tiene que ser otro Ben alternativo, ¿verdad? Es bueno verte, Gwen, asintió Vengeance. Supongo que también, dijo Gwen mientras activaba su reloj. Ahora, ¿hay otros Bens que deba conocer? Bueno, uno está en un contenedor de basura, los otros dos están en una nave espacial en otra dimensión, y el realmente muy moderno es... Ruby hizo una pausa. Oye, ¿dónde está? Lo encontré, señaló Ben al brazo de Muy Grande. El grupo echó un vistazo y vio a un mono araña de pelaje blanco trepando discretamente por el brazo del gigante. Parece que necesitan ayuda, dijo Venganza, activando su reloj. Apretó el Super Omnitrix y se transformó de inmediato en su propio mono araña. Poco después, apretó el Super Omnitrix y evolucionó a su forma definitiva. Ben y Ruby se apartaron de sus gigantescas patas de araña. «Guau», dijo Ben, mientras Vengeance saltaba para ayudar. Gwen se encogió de hombros en respuesta a toda la extrañeza que la rodeaba. «Voy a convencerme de que esto es un sueño extraño y lucharé», admitió Gwen y azotó su Omnitrix, transformándose en su propio Nanomech. Su forma era comparable a la de Ben, pero más personalizada para ella. Las secciones verdes se habían vuelto rosas y las pinzas traseras se habían transformado en una mochila propulsora que se parecía mucho al bulbo de una luciérnaga. «Ruby, ayúdame a intentar distraer a este titán alienígena», dijo Gwen, apretando el puño. «Adelante», dijo Ruby mientras Ben activaba su Omnitrix. «Muy bien, Omnitrix. Dame algo con lo que realmente pueda trabajar», dijo Ben, dejando caer el Omnitrix. Ben sintió que sus manos se cubrían de metal dorado, mientras sus entrañas se convertían en ruedas dentadas y engranajes. Ben bajó la mirada hacia sus manos. ¿Un reloj? Ben expresó su consternación. «No es el momento adecuado», Gwen tarareó. «Puede ser de apoyo. Los Chronosapiens pueden rebobinar o congelar el tiempo para ayudarnos a salir de circunstancias difíciles. Me temo que no podré revertir los acontecimientos y detener el tiempo todavía es un trabajo en progreso», dijo Ben. «No tengo ni idea de cómo conseguiste el Omnitrix en varias líneas temporales», suspiró Gwen y puso los ojos en blanco. Shen se fue, dejando un rastro de luz azul tras ella, seguida por Ruby. «Vaya, qué grosero». Ben se burló. Gwen y Ruby rodearon al alienígena gigante, intentando obtener un ángulo. El traje de Gwen produjo un montón de máquinas con forma de abeja que pululaban alrededor del Pang Muy Grande, mientras Ruby disparaba al azar. Muy Grande era un alienígena bastante poderoso y realmente no tenía nada con qué derrotar a gigantes, todavía. Eso era un trabajo en progreso, y debería haber contactado a Cammy antes. Gwen disparó más ráfagas con sus manos, mientras Muy Grande rugía una vez más. El alienígena comenzó a cargar energía dentro de sus cuchillas dentadas y luego comenzó a atacar a las chicas salvajemente, liberando rayos de energía naranja de las cuchillas de los brazos. Los ataques cortaron el aire y a los drones con forma de abeja, obligando a Gwen a retirarse. Ben jamás podría hacer eso. Gritó Ruby mientras Gwen la agarraba. «No me sorprende», pensó Gwen. El señor Mono se había soltado del brazo de Mad Ben en medio de la locura, pero se aferraba a la espalda del titán con un hilo de su telaraña. 23 dio un suspiro de alivio. «Por poco», murmuró, antes de lanzarse a la nuca de Muy Grande. «Poder de mono», chilló 23 mientras agarraba la nuca de Mad Ben y le daba un buen tirón. Para un humano normal, lo habría mandado a volar, pero para un Tokustar, el tirón simplemente hizo que su cabeza se moviera hacia atrás. Sus espadas de energía salieron despedidas hacia el cielo, donde explotaron sin causarle daño. Mad Ben agarró al travieso mono por detrás de la cabeza y gruñó. «No voy a caer en esto otra vez».
gritó Mad Ben, apretando al chico en la palma de su mano. 23 luchó por alcanzar su reloj, cambiar de forma para liberarse y, tras unos tensos segundos, por suerte, lo logró. De repente, Mad Ben sintió que un líquido frío se le escapaba de las manos y caía al suelo. La cabeza de Tecno Burbuja emergió del charco. Uf, casi, suspiró Ben 23, antes de que Clockwork se teletransportara a su lado. Ben jadeaba, casi sin aliento. ¿Por qué demonios le darían a un extraterrestre capaz de detener el tiempo, ni resistencia? Se quejó Ben. Tecno Burbuja lo miró y sonrió. Oye, ¿puedo mostrarte un truco divertido que hice con mi mentor? Preguntó 23. Si sirve de algo, claro. Dijo Ben, mientras 23 se fusionaba con él. El cuerpo mecánico de Ben se volvió negro y azul al sentir una oleada de poder que lo recorría. Los ojos de Ben se iluminaron al mirar su cuerpo. ¡Guau! Es como si fuera Clockwork y Ugrade a la vez. Ben sonrió, mirándose las manos. Lo mejor de ambos mundos aquí, sonrió 23, saliendo de la llave en la cabeza de Clockwork. Oye, ese robot gigante todavía está por aquí. Está hecho pedazos, Judy Rig lo desarmó. ¿Y si estás pensando lo mismo que yo? Sonrió Ben. Oh, claro que sí, dijo 23. Clockwork se impulsó al instante hacia las piezas destrozadas del paladín y comenzó a integrarlo. En un instante, Clockwork parecía un prototipo de Gundam, con armas, brazos y piernas gigantes. Ben apretó sus enormes puños. ¡Genial!, dijo Ben. Con sus nuevas mejoras, corrió a unirse a los demás. Ben abrió fuego disparando una ráfaga de proyectiles al pecho del Punk muy grande. Muy grande, claramente molesto por la salva, intentó aplastar al híbrido Mechamorphox Bronosapien. Ben ralentizó el tiempo para esquivarlo fácilmente. La enorme palma, en cambio, se estrelló contra el camino vacío. Venganza vio su oportunidad de atacar allí. Desencajando la mandíbula, comenzó a lanzar una red de titanio a la mano gigante. Ben, el loco, se burló al ver la red conectar y luchó por desengancharla. Apunta al cuerno. Gritó Clockwork mientras se acercaba a toda velocidad. Está conectado directamente a su cerebro. Gwen se encogió de inmediato, mientras Ruby y Ben actuaban como distracción. El disparo automático de energía de su arma se dirigió hacia la cabeza del muy grande, donde Ben desató su arma secreta. Puede que no hubiera podido realizar ese cambio de línea temporal ni tener una parada temporal perfeccionada, pero al menos podía hacer esto. Un rayo verde de energía impactó la mano del Tokustar, dejándola repentinamente inmóvil, como si hubiera sido cronobloqueada o algo así. Incapaz de moverse correctamente, Venganza rápidamente atrapó los pies del titán enloquecido. Ponle el brazo en estasis temporal, explicó Ben. Ojalá Gwen pueda tocar el cuerno con fuerza, así fue como lo derrotamos la última vez. Confío en el idiota, comentó 23. Y podía confiar en ella. Gwen se elevó entre los dedos del titán, recuperando rápidamente su tamaño original. Lo siento, primo. Esto va a doler mucho, amenazó Gwen. Sus manos se transformaron en cañones gigantes, apuntando al cuerno del gigante. Con solo apretar un gatillo, las armas desataron una ráfaga de poderosa energía que impactó el cuerno con toda su fuerza. Mad Ben dejó escapar un aullido de dolor. Sus ojos se oscurecieron, como si hubiera perdido la fuerza, y comenzó a caer lentamente. Cayó al suelo con un golpe sordo y sacudió la tierra bajo los pies de nuestros héroes, volviendo al instante a su forma humana en un destello naranja. Gwen voló para ver cómo estaba la variante Punk. Tras evaluarlo brevemente por su gusto en cuanto a ropa y peinado, Gwen se alegró, ligeramente, de decir que este Ben estaba ileso. Solo se alegró un poco porque sí intentó matarla. Los demás Ben alternativos y la única rubia alternativa se reunieron a su alrededor. Todos los Ben volvieron a su forma humana. Gwen se bajó el casco y se giró para ver a los demás. Todavía no entiendo cómo conseguiste que el Omnitrix estuviera en más de una tierra, comentó Gwen, mientras fabricaba esposas nanotecnológicas para encerrar a Mad Ben. Es más común de lo que crees, la verdad, dijo Ben, frotándose la nuca. Tienes mucho talento con tus alienígenas. Dudo que pueda hacer la mitad de lo que hiciste tú con Nanomecholodestar. Qué lindo. Tú también dale nombre a tus extraterrestres, dijo Gwen. Aunque agradezco la ayuda. Gwendolyn, dijo Venganza, dando un paso al frente, necesitamos tu ayuda. El destino del multiverso está en nuestras manos ahora. Entonces, ¿tu plan para luchar contra un tipo que roba omnitricies es reclutar gente con omnitricies? Mira, a mí me parece una tontería. No quiero que me roben el reloj, replicó Gwen.
Te lo robarán sin importar si te unes a nosotros o no, dijo Vengeance con severidad. Puedes ser reactivo o proactivo. ¿Cuál es tu elección? Miren, me encantaría ayudar, pero gracias a que vinieron a mi dimensión, Torchwick escapó, resopló Gwen. Black estuvo obsesionado con eso durante semanas y esperaba que meterlo en la cárcel la calmara. Oye, pudimos encargarnos de su paladín que probablemente robó, ofreció Ruby, eso es, algo, ¿verdad? Gwen levantó una ceja. Obtienes un punto ahí. A Ben no le gustaba la actitud de Gwen. Gwen siempre había sido una joven lista, enérgica e inteligente, pero al conversar con Ben, podía ser testaruda y mordaz. Con tecnología como el Omnitrix, alguien del calibre de Gwen no solo estaría justificado, sino prácticamente se esperaba que tuviera un ego enorme. Mira, Gwen, tienes que escucharnos. Solo déjanos. Ruby fue interrumpida por el sonido de armas amartillando tras ellos. La pandilla se dio la vuelta y encontró al Colmillo Blanco, con las armas preparadas. Mierda, susurró Ruby apretando los dientes. Retírense, dijo Gwen, levantando las manos. Nos rendimos. Espera, ¿qué? Dijo 23, antes de que Gwen le diera un codazo en las costillas. Síganme la corriente, dijo Venganza en voz baja. Él también levantó las manos, al igual que Ben y Ruby. 23 estaba más que nada confundido. ¿Por qué los demás se rendían así? Tenían omnitrices, podrían patearles el trasero a todos en un instante. Un teniente de Colmillo Blanco los fulminó con la mirada desde detrás de su máscara de grim que le cubría la cara. ¿Dónde está Belladonna? Dijo el teniente. La vieron con ella antes de que el paladín se volviera loco. Puede que la máscara le tapara los ojos al teniente, pero miraba directamente a Gwen. No lo sabemos, señor. La perdimos en el caos. Si no está aquí, entonces, dijo un gruñido. Encuéntrala. Tauro quiere encargarse él mismo del traidor, ordenó el teniente, interrumpiendo el gruñido. Eso llamó la atención de Ruby. Parece que sobrevivió al encuentro del tren en este mundo. Omitiría ese detalle al contarle esto a Blake. Si saben lo que les conviene, al suelo. Gritó el teniente. El grupo se puso a gatas mientras el teniente se acercaba furioso. Sacó su arma, una gigantesca espada Dao de latón. La blandió, haciéndola girar entre sus manos, y miró al grupo. ¿Alguna palabra que quieras decir? Con gusto se la enviaré a tus seres queridos, sonrió el líder de los Colmillos Blancos. Sí, dijo Gwen, tienes algo en tu camisa. ¿HMM? El teniente bajó la vista hacia su uniforme y vio un punto rojo. Supo de inmediato lo que era, la mira láser de un rifle de francotirador. Antes de que pudiera esquivarlo, alguien le disparó. Una gran placa de hielo se estrelló repentinamente contra su pecho y lo arrojó contra la pared. El fuego de los francotiradores continuó con ráfagas de polvo de hielo que aniquilaron a varios de los que estaban más cerca del grupo. Gwen también entró en acción, encogiéndose y recorriendo rápidamente la zona. Colocó pequeños explosivos en las espaldas de varios soldados Fang. Una vez que se alejó de ellos, presionó un botón en su traje y los detonó, lanzando a los soldados por los aires. El Mederne saltó desde lo alto de un edificio y estrelló su martillo contra el suelo, sacudiéndolo y desequilibrando a más soldados Faunus criminales. Elm no dudó en aprovechar el caos. Transformó su martillo en un lanzacohetes y comenzó a bombardear la zona con explosivos. Un poco exagerado, pero lo entiendo, comentó Ben, mientras el Colmillo Blanco, que seguía de pie, empezaba a dispararles. El grupo se agachó para cubrirse, evitando la lluvia de disparos tras el coche más cercano. Ben estaba a punto de transformarse en Shocksquatch, pero entonces se oyeron disparos de polvo. Solo que no eran disparos de francotirador. Sonaban diferentes, más tecnológicos, a falta de un término mejor. Neptuno había aparecido de la nada y estaba usando su arma, ciertamente genial, para contraatacar al Colmillo Blanco. Los miembros del Colmillo sacaron escudos circulares para protegerse, pero Neptuno simplemente se burló. ¡Qué mono!, dijo Neptuno, antes de usar su rifle como bastón. Ruby exclamó al verlo. ¿Qué es eso?, preguntó Ben. Parece una lanza. Eso es un guandao, sonrió Ruby de oreja a oreja. Está más destinado a desarmar a un oponente y desviar sus golpes que a atacar. Las tropas de Colmillo Blanco se abalanzaron con la intención de destrozarle la cara a Neptuno. Neptuno giró hábilmente su arma y desvió sus golpes. Era un maestro en el uso de su bastón, contraatacando con su lanza en una ráfaga de puñaladas antes de abalanzarse hacia adelante y enviar a más matones por los aires. Neptuno giró rápidamente su cuerpo para otro movimiento.
Acercó su arma y arremetió con un ataque circular fluido que atacó a los miembros de Colmillo, rompiendo inmediatamente sus auras con la potencia del golpe. El fauno cayó al suelo mientras Neptuno daba un último giro a su arma. Ese tipo es genial, dijo 23, antes de tararear. Tal vez debería usar gafas protectoras. Rex te va a regañar por eso, dijo Vengeance. ¿Quién es Rex?, preguntó Ben 23. Se oyeron más disparos de francotirador y Ruby se giró para ver de dónde venían. No podía creer lo que veía. Whitley Eschne era el francotirador, situado sobre una grúa en una obra cercana. Es bueno, dijo Ruby. Nunca pensé que un chico como él pudiera hacer eso, tarareó Vengeance. Tolerancia al estrés, estabilidad emocional y una concentración impecable son cualidades importantes para ser francotirador, y él no tenía nada de eso en mi mundo. Probablemente esté en el mismo barco que Weiss, dijo Ben encogiéndose de hombros, pero supongo que debido a su distancia, solo puede brindar apoyo de largo alcance. Y necesitará que alguien lo apoye rápidamente, comentó Ruby, señalando a los miembros de Colmillo Blanco que se dirigían al pie de la grúa. El trío estaba a punto de interceptarlos cuando algo pasó volando junto a Ben y Ruby. La forma nanomecánica de Gwen se agrandó y creó dos potentes blasters con sus manos. «Aléjate, príncipe de hielo», gritó Gwen mientras disparaba sus blasters. Ben esperaba que fueran los blasters estándar, pero resultaron ser lanzallamas, cuyas llamas furiosas ahuyentaron a los miembros de Fang. «De verdad necesito invertir tiempo en nanomech», dijo Ben, asombrado. Observó a Gwen bloquear algunos disparos con un escudo holográfico antes de volar hacia Whitley. «¿Cuántos objetivos quedan?», preguntó Gwen. 10, dijo Whitley antes de disparar, ahora 9. ¿El equipo Sbire persigue a Torchwick?, preguntó Gwen. Sí. Parecía que lo tenían acorralado y superado en número, dijo Whitley. Creo que lo tenemos bajo control. Bien, una cosa menos de la que preocuparse, dijo Gwen, mirando a los Bens y Ruby alternativos. Whitley también lo notó con su telescopio. Oye, llámame loco, pero hay 3 Bens y un Ruby ahí abajo, preguntó Whitley. No estás loca, dijo Gwen, alejándose volando. Aterrizó de nuevo en el suelo para ayudar a Elm, quien estaba rodeada de unos soldados Colmillo Blanco más grandes. Gwen inmediatamente formó una tecnoespada afilada, nanotecnológica y holográfica. Ten cuidado, sonrió Elm. Sé lo que hago, se burló Gwen. Más bien les estaba advirtiendo, aclaró Elm, antes de abalanzarse sobre uno de los miembros de Colmillo Blanco. El bastón de su martillo se encogió, permitiéndoles usar un arma de corto alcance. Les lanzó el martillo a la cara, y dolió. Gwen, mientras tanto, esquivó con gracia los ataques desde todos los ángulos. Sus armas predilectas eran garras de 3 puntas. En otras palabras, aburrió a prácticamente todos los presentes. Gwen se lanzó hacia adelante antes de saltar al aire para aprovechar la oportunidad. Un miembro de Colmillo Blanco se preparó para atacarla, pero Gwen se encogió y se zafó de los cortes, volando detrás del fauno. Recuperó su tamaño normal y obligó a bajar la espada, sorprendiendo al matón de Colmillo Blanco. La oportunidad le permitió a Gwen asestar una potente patada circular a la cara de su oponente. Gwen es muy buena peleando en este mundo, señaló 23. Espero que ese idiota tome la decisión correcta y se una a nosotros. Oh, lo hará, dijo Paradox, sin siquiera obtener respuesta del grupo. Ahora parecía normal. Solo necesitas saber qué decir. ¿Sabes qué decir?, repitió Ben. Sí. Por ejemplo, algo que siempre conquistará a Gwen, por muy terca que sea. Tarareó Paradox. Gwen y sus compañeros terminaron la batalla en segundos, derrotando al teniente de la WF con facilidad. Ben tuvo que admitir que sus estilos se complementaban a la perfección. Le pareció impresionante que Gwen solo mantuviera una transformación en todo el tiempo. Gwen volvió a su forma humana y examinó la zona en busca de otras amenazas. Suspiró al no ver ninguna. «Lo tenemos claro», dijo Gwen. «¡Genial! ¿Y ahora qué vas a hacer con ellos?», preguntó Neptuno, señalando con el pulgar a los múltiples Bens y a los demás Ruby. Gwen hizo una mueca mientras se dirigía hacia Ben y los demás. «Mira, Ben», empezó Gwen mientras se acercaba a todos, «agradezco que hayan venido a través del tiempo y el espacio para contactarme. Pero no me uniré. Tengo asuntos más importantes que atender, sé quién está detrás de todo esto», dijo Ben con firmeza. Gwen lo miró fijamente. «¿Qué? Puedo contarte todo lo que necesitas saber para evitar una tragedia», continuó Ben. «Te daré todos los detalles, si nos ayudas».
Estás bromeando, dijo Gwen, no voy a aceptar limosna. Gwen, lo digo en serio. Vas a necesitar ayuda, dijo Ben, bajándose la camisa para revelar su herida en el pecho. Si no, puede que no tengas tanta suerte como yo. Eso hizo que a Gwen se le helara la sangre. Tienes razón, Gwen, dijo Venganza. No tengo cicatrices que presumir, pero, dime. Mis ojos. ¿Cómo son? Gwen miró a Venganza con vacilación. A pesar de que Ben compartía el mismo rostro que el otro, parecía destrozado por la guerra. Podía comparar sus ojos con los de un soldado cansado de la batalla. Veo la mirada de un hombre que lo ha perdido todo, dijo finalmente Gwen. Así es, y también te lo quitará todo si no eres proactivo. Ahora, ayúdanos a salvar el multiverso y tendrás tus respuestas, dijo Venganza. ¿Estás dentro? ¿O estás fuera? Gwen miró vacilante a sus compañeros. Todos intercambiaron una mirada y asintieron. Gwen respiró hondo, armándose de valor. Juegas sucio. Gwen suspiró, mientras Paradox sonreía. El chantaje no era mi primera opción, pero esto funciona igual de bien, se rió entre dientes el caminante del tiempo, mientras creaba un portal de regreso a la nave. Adelante, tenemos un multiverso que salvar.